Radio Marca Sevilla, 94.0 FM. Directo Marca Sevilla. Agustín Varela. Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Directo Marca Sevilla. Día complicado cuando ocurren desgracias como la que hemos vivido en nuestro país en las últimas horas. Ya saben que lo del deporte siempre decimos lo mismo, queda en un segundo plano, pero hay que seguir contando lo que ocurre. Y lo que está ocurriendo ahora mismo es que en las instalaciones, en ese salón de la ciudad del fútbol de Las Rozas, instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol en la capital de España, se está guardando un respetuoso minuto de silencio por las víctimas de ese accidente que tuvo lugar en la tarde de ayer, antes de que empiece el sorteo de los cuartos de final, de los octavos de final, mejor dicho, de la Copa de Su Majestad del Rey, de los cuartos de final de la Copa de Su Majestad del Rey, que va a tener lugar en tan solo unos instantes y que les vamos a contar aquí. Hoy vamos a tener una presentación un poco más corta porque no queremos perdernos ni un solo momento de este sorteo de cuartos donde está el Real Betis Balompié, y vamos a ver cuál es el emparejamiento, la suerte que corre el conjunto verde y blanco. Los representantes de todos los clubes que ya han terminado de guardar ese minuto de silencio, y enseguida vamos a estar con el sorteo de Copa, ¿no? Que es sin duda alguna una de las noticias en el día de hoy. Más allá de todo esto, pues ya saben, en el Betis los deberes hechos, una de las mejores segundas partes de la temporada, muy superior al Betis al Villarreal, un Betis que mereció ganar y que ganó un partido que es seguro uno de los mejores partidos que ha jugado el Betis en la presente campaña, por el rival que tenía enfrente, ¿no? Por lo que venía de hacer el conjunto villarrealense, que no perdía desde el pasado mes de octubre fuera de casa y que había logrado encadenar una racha ciertamente espectacular fuera de casa, sumando 5 victorias consecutivas, y el Betis por momentos pasó por encima del Villarreal, un Betis con hambre, un Betis con convicción, con colmillo, que fue justísimo ganador ante un Villarreal superado. El jueves, el PAOK, el líder de la Liga Helena, recibe al conjunto verde y blanco en la competición europea. Ya ha trabajado hoy de Osa, no va a estar Bakambu, que está sancionado, y vamos a ver qué pasa con Anthony con esas molestias en el pubis. Tienen que regresar Abde y Amrabat. Abde, que jugó todo el partido y fue uno de los protagonistas en la locura que se vivió en la final de Rabat. Cayó Marruecos ante Senegal, que es justo campeón de la Copa de África. Y hoy, en un rato, el partido que cierra la jornada es un partido que cobra aún más importancia con los resultados que se han dado. ¿Es bueno esto? ¿Es malo? ¿Añade más presión? Jugar sabiendo lo que han hecho los rivales y sabiendo que el Sevilla está a un solo punto del descenso. Victorias de Valencia, Mallorca, Osasuna y Girona. Cayeron Rayos, Getafe y Alavés, que andan de capa caída. De Burgos Bengoechea va a arbitrar el partido. Pineda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Agus? Muy buenas tardes. Con novedades importantes en el Sevilla. Sí, bueno, hay novedades importantes porque finalmente los futbolistas africanos, los nigerianos, entran en la convocatoria. Yo veo complicado que vayan a entrar en el 11 inicial porque son futbolistas que llegaron el domingo a Sevilla. Yo te doy mi apuesta. Yo creo que Akoradan juega titular. Bueno, pues ya lo veremos, ¿no? De todas formas, yo he intentado indagar hoy también, como siempre hacemos habitualmente, para conocer los posibles 11, pero claro, lo que ocurre, Agus, es que
como estos futbolistas han llegado en el día de ayer, sí, pues no han podido entrenar y trabajar con el grupo. Por tanto, esas probaturas que hace Almeida, que aquí normalmente estamos contando últimamente y que suelen coincidir con el 11 inicial, en esta ocasión va a ser complicado. Aquí podemos hablar de sensaciones, de opinión. Ahora mismo yo no te puedo dar información sobre lo que va a ocurrir con Marco Daran, porque sinceramente no me han respondido. Yo evidentemente información no tenemos. Yo creo que te doy mi sensación. Bueno, mi sensación es que Corada puede va a jugar. Puede ser. Y luego, pues el resto de futbolistas, pues ya sabemos que hay bajas importantes, que no está Alexis, que no está Spilicueta, que se ha caído Janus ahí a última hora, que no está Vargas. Bueno, hay bastantes bajas. Yo creo que del 11 inicial del Sevilla, como hay pocas alternativas, al menos la defensa y el centro del campo va a ser parecido a la última jornada. Es decir, los 5 atrás y luego pues 3 en el centro del campo, salvo que Almeida entienda que es pertinente hacer un cambio de sistema y, por ejemplo, esa opción que tú dabas la semana pasada, reforzar el lateral zurdo, jugar con Oso y con Suazo por ahí por el carril zurdo, ¿no? Que es otra opción. Luego daremos cada uno nuestra opinión, pero ya te digo que en este caso va a ser más complicado que en otras ocasiones averiguar el 11 de Almeida. Escucharemos a Almeida hablando del problema del gol y por eso digo que con el problema del gol en el que tanto incidió en la rueda de prensa ayer Almeida, mi sensación es que va a jugar a Corada, pero ya veremos. Entra también Suazo, se quedan fuera marcados Pilicueta, Alfon, Vargas, Alexis y Januzaj, que también es baja para este partido. Hablaremos del mercado porque aparece en escena el CSKA de Moscú, que entrena Celestini, que es representado por la misma agencia que Quique Salas, y se habla de un interés del conjunto ruso. Y estaremos también con nuestro rato de charla. Luego te voy a contar lo que piensa el entorno de Quique Salas. Ah, vale, perfecto. Vale, que también hemos preguntado por ahí. Perfecto. Y vamos a hablar también con nuestros contertulios en la recta final del sorteo de Copa, de la jornada de Liga del Betis, de lo que queda esta noche, en fin. De muchísimas cosas, como siempre, Pineda, los oyentes siempre están invitados a participar. Reacciones del sorteo de Copa y de lo que quieran. Sí, señor, de todo lo que vayamos a hablar en el programa, sorteo de Copa, el post del Betis, del partidazo del Betis, la previa de la final del Sevilla de esta noche, todo lo que quieran, hasta las 3 de la tarde, en Twitter, @rmarcasevilla, y si prefieren mandar notas de audio, el teléfono ya habilitado, 660 50 5709. Estaremos también, por cierto, con la última hora del rival, del Elche. En fin, hoy vamos un poquito más rápido porque no queremos perdernos nada del sorteo, pero los titulares hay que decir que siempre nos llegan de la mano de Alquirrelax. Primera empresa 100% sevillana especializada en la gestión integral del alquiler, que además garantiza tu renta para que tu alquiler sea rentable y seguro. Están los amigos de Alquirrelax. Manolo Martínez Bravo siempre está en la parte técnica. Enseguida estamos con el sonido, con lo que nos llegue de esa ciudad del fútbol de Las Rozas. Sorteo de Copa del Rey que vivimos aquí en directo, Marca Sevilla. Radio Marca. Propietario, ¿otra vez se rompió la lavadora del piso de alquiler? Tranquilo, Alquirrelax te lo paga. ¿Y si el inquilino me deja de pagar? Alquirrelax te paga la renta. Alquirrelax se ocupa de todo en el alquiler y además son de Sevilla. ¿Así? Si pongo mi vivienda en alquiler. Llama ya al 954-086200. Alquirrelax. El alquiler con relax. Tío, ¿qué cambiado estás? ¿Y ese pelazo? Un implante capilar en Clínicas Artemisa. Pero si no te has rapado. Claro, con la técnica Long Hair. Te lo hacen con el pelo largo, sin raparte. Tía, ha quedado brutal. Les voy a llamar. Hazlo, están en Los Remedios, frente al Metro Blas Infante. Clínicas Artemisa, especialistas en implante capilar con pelo largo. Infórmate en clínicasartemisa.es. Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos. Con Cesur y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla. Compadre, hoy te invito a comer. ¿Cómo va a ser eso, Fali? Hombre, digo, ¿tú no conoces a los de Insolar? Hombre, claro, los de las placas solares, ¿no? Pues me han instalado una en mi casa y este mes he pagado 0 euros de luz. Y lo que me ahorro en la factura... ¡Te lo gastas con tu compadre! Oh. Y el domingo, a ver el Insolar Caja 87. Hombre, por favor. Genera tu propia electricidad y ahorra con Insolar.
Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con Marca, la app número 1 para vivir el deporte. Radio Marca, Sara ganar. 25 años. Radio Marca. Ni Pedrosa, ni Lorenzo, ni Marc Márquez en 2001, año en que nacía Radio Marca, atesoraban ningún título. Años después serían 3 mitos del motociclismo patrio. Campeón del mundo ahora mismo, Jorge Lorenzo. El micrófono rojo ha radiado todas sus carreras de principio a fin, sus caídas, abandonos y, por supuesto, sus laureles de campeones. Caballito en ristre. Radio Marca, la radio del siglo de oro del deporte español. Radio Marca. Manda tu nota de audio al 660 50 5709. Bueno, pendientes estamos de que arranque el sorteo. Ahora vamos contando lo que va aconteciendo desde la ciudad del fútbol de Las Rozas. Que, bueno, pues como no puede ser de otra forma, el sorteo de estos cuartos de final de Copa del Rey es la noticia del día. De la mano de nuestros amigos de Insolar Renovables, que llevan 20 años haciendo que los sevillanos se ahorren el 80% de la factura de la luz. En Polígono Industrial Nueva Espaldilla, en Alcalá de Guadaira, en el nuevo 954-529-942 o en insolacrenovables.com. Bueno, hoy era el llamado Blue Monday, Pineda. Hoy era. Se trata de hoy. Correcto, hoy es, efectivamente. Y fíjate, el lunes más triste, que coincide efectivamente con la jornada más triste de hace mucho tiempo en nuestro país, con ese tremendo accidente ferroviario que ha tenido lugar que tuvo lugar en la tarde de ayer y que obviamente pues eclipsa todo, ¿no? Cuando una noticia de este tipo se produce, pues todos decimos que lo demás sobra, que el fútbol, que el deporte, que todo indudablemente pasa a un segundo plano, pero tenemos que seguir contando la vida. Y hoy, por ejemplo, ya hemos visto cómo se ha guardado un respetuoso minuto de silencio por parte de todos los integrantes que están en ese salón de actos de la ciudad del fútbol de Las Rozas, donde está teniendo lugar el sorteo de estos cuartos de final de Copa. Las cosas, Pineda. Sí, señor. Evidentemente, cuando pasan estas cosas, pues hablar de fútbol o de deporte no tiene ningún tipo de importancia, pero bueno, al final aquí tenemos 2 horas a nivel local para hablar de deporte y tenemos que hacer el esfuerzo también, ¿no? Para informar y para entretener en la medida de lo posible a nuestros oyentes y hablar también de ese sorteo de Copa que, como tú decías, ¿no? Se ha guardado un minuto de silencio en la previa y ahora en este momento pues están proyectando una serie de vídeos de los 8 equipos que están presentes en el sorteo, en el bombo de los cuartos de final, ¿no? Recordemos que hay un equipo de segunda como el Albacete. Que será la primera bola en salir, ¿no? Exacto, que va a tener el único condicionante del sorteo, va a ser la bola de Albacete, que va a jugar como local en el Carlos Belmonte, y a partir de aquí el resto de emparejamientos serán por sorteo puro. El local, el que salga primero, el visitante, el que salga segundo, y recordemos que esto se va a disputar, Agus, partido único, primera semana de febrero, en torno al 4 o 5 de febrero. Todavía no se saben los horarios ni se puede estimar, porque entre otras cosas la Liga todavía no ha tenido a bien fijar los horarios del fin de semana del 7. Escuchamos a Aitor Ruibal, futbolista del Betis, que está atendiendo ahora mismo a los compañeros del sorteo. Aitor, no sé si este año, en caso de que volváis a la Cartuja, te volverás a teñir el pelo. Muy buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Bueno, algo habrá que hacer, seguro, eso seguro. No hay nada, Aitor, como una final de Copa del Rey Mafre, tú que sabes muy bien lo que es jugar este título y además en el estadio en el que estáis disputando los partidos esta temporada.
Sí, sabemos la importancia que tiene la Copa para el Betis, para el beticismo, y bueno, nosotros tenemos muchísima ilusión por llegar a esa final, pero bueno, para eso hay que ganar 3 partidos antes. Destino Sevilla, en la Cartuja lograsteis vencer la eliminatoria de octavos remontando. ¿Cómo lo vivisteis? Y sobre todo la madurez que demostró el equipo para dar la vuelta a un encuentro que se os había puesto muy difícil. Sí, sabíamos que era muy complicado, que bueno, que el Elche pues nos iba a encerrar atrás, iba a tener mucho el balón, pero bueno, en esos últimos 25 minutos pues sacamos el corazón que es el Betis, tiramos de garra y bueno, y conseguimos sacar la eliminatoria adelante. Pues enseguida conoceremos el rival de los verdiblancos y volvemos contigo, Aitor, para que nos muestres tus impresiones. Bueno, pues ahí estaban las declaraciones de Aitor Ruibal desde la Ciudad Deportiva, Luis del Sol, donde debe haber terminado el entrenamiento, y ahí ha estado el futbolista del conjunto verde y blanco atendiendo a los compañeros que están llevando a cabo este sorteo desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la Real Federación Española de Fútbol. Cuartos de final de Copa, van siendo presentados los protagonistas que van a sacar las bolitas, y vamos a ver, ¿no?, qué suerte corre el Betis. Yo digo, Pineda, que mientras no sea Atlético de Madrid-Barcelona y sea en casa ante cualquiera de los rivales, hombre, evidentemente es preferible, por ejemplo, te digo yo, el Alavés, ¿no? Por supuesto, porque el Alavés ahora mismo está en el filo de la navaja y yo no sé qué importancia le va a dar a la Copa. Sería lo ideal, pero que el Betis en casa ante un primera que no sea Atlético de Madrid o Barça, hombre, debería ser favorito, ¿no? Hombre, aquí hay una cosa clara. En el sorteo de Copa hay un equipo por encima de todos, que es el Barcelona, un equipo que está por encima del resto, salvo el Barcelona, que es el Atlético de Madrid, y el tercer equipo favorito es el Real Betis Balompié, superior al resto de equipos del bombo, salvo salvo Barcelona y Atlético de Madrid, eso está claro. A partir de aquí, el orden del sorteo influye mucho, porque no tiene nada que ver, por ejemplo, recibir al Atlético de Madrid en la Cartuja con tu gente, con tu público, que hacerlo visitando el Metropolitano. Evidentemente eso también desnivela la balanza, pero yo creo que el Betis, cualquier equipo que le pueda tocar, que no sean los dos grandes, pasa a ser favorito, salvo que le toque jugar, por ejemplo, a domicilio ante algún equipo importante como el Athletic Club de Bilbao. Pero por nivel, por plantilla, por situación actual en Liga, ¿no?, que es como se puede medir más o menos el favoritismo, creo que el Betis ahora mismo está bien situado también en ese elenco de favoritos para estar en rondas muy altas de la Copa del Rey. Estoy de acuerdo contigo también a evitar, ¿no?, los campos de los equipos vascos, tanto Athletic Bilbao como Real Sociedad. Sobre todo San Mamés. Que no son, la Real anda ahora bien, ¿eh? La Real anda bien ahora, y que ayer lo demostró también ante el Pero ya Club sabes Barcelona. cómo se le da la Real al Betis de Pellegrini. Bueno, vamos a ver. Muy bien. Sí, vamos a ver. Está Antonio Sivera dialogando también, el guardameta del Club Deportivo Alavés, que es otro de los invitados en este sorteo. Y vamos a ver el Alavés, que también estamos recordando como cuando llegó a aquella final ante el Fútbol Club Barcelona en el Vicente Calderón, creo que fue aquella final, si no recuerdo mal, creo que fue la última. Y como digo, pendientes de las bolas que vayan saliendo en esta presentación que está teniendo lugar de los equipos que participan en estos cuartos de final de la Copa del Rey. Hay evidentemente un rival que está por encima de todos, que es el Fútbol Club Barcelona, que ni que decir tiene, que si se toma la Copa en serio, pues es el grandísimo favorito, no el grandísimo favorito. Y ahora no está ya el Real Madrid, con lo que todavía el conjunto blaugrana es más favorito aún. Está el Atlético de Madrid, sin duda alguna, ¿no?, que es otro equipo muy fuerte y que son seguro para todos los que están oyendo la radio, los béticos, ahora los dos rivales a batir. Bueno, pues primero, Pineda, va a salir la bola del Albacete. Sí, señor. Va a ser la primera bola en salir del sorteo, el Albacete, el único equipo de segunda división. Como local o como visitante, según el orden de extracción de las bolas. Cuartos de final, 3, 4 y 5 de febrero. Penúltima eliminatoria antes de las semifinales, que ya serán a doble partido, y de la gran final de la Cartuja de Sevilla, destino Sevilla. Sin fecha todavía. La finalísima de la Copa del Rey Mafre. 1 y casi 20 minutos de la tarde, 1 hora menos en Canarias. Antonio López Alfaro, el máximo goleador en la historia del Albacete Balompié, mano derecha.
extrae, iniciando el sorteo, la bola del Albacete, representante de Antonio López. En los cuartos de final. Es el que saca la bola del Albacete, que va a jugar en el Carlos Belmonte este partido. Albacete Balompié. Y vamos a ver ante quién lo hace. Albacete Balompié, Real Madrid, Celta, Leganés y San Fernando, superados por el Albacete, que tendrá un rival de primera división en cuartos de final. Antonio Sivera, el guardameta del Alavés, de Europa, moviendo las bolitas para que salga el primer rival, el rival del Albacete, el primer equipo de primera división, que va a ir hasta el Carlos Belmonte. Hoy sus manos extraen el rival del Albacete. Fútbol Club Barcelona. Pues nada, el Fútbol Club ahí lo tienes, Pineda. Duelo inédito en la Copa del Después Rey, del Madrid, el Barça. Bueno, pues muy buena noticia para el Betis. Sería ya, escúchame, sería ya la mayor gesta casi que se ha hecho en una Copa, que el Albacete después del Madrid eliminará al Barça también. Esto es muy buena noticia, Gus, para el Betis, porque evita al Barcelona. Evita al Barça, sí. Evita, se ríe el futbolista del Albacete, a ponerle que ahora mismo está interviniendo, claro, es para reírse. Pero te voy a decir una cosa, una vez que ha hecho ya el Albacete, Pineda, lo que ha hecho en Copa, yo creo que es lo mejor que le podía pasar al Albacete. Bueno, yo creo que... Otro taquillazo. Claro, otro taquillazo, y teniendo en cuenta que este tipo de equipos, lo normal es que no vayas a tener opciones reales, ni siquiera de llegar a la final, pues al menos disfrutas de enfrentarte a los grandes, le das una alegría a tu público. Bueno, y por qué no, ¿no? Si consigues dar otra sorpresa, pues imagínate. Fíjate que lo que le ha ocurrido, ¿no? Al Albacete, enfrentarse al... ¿Quién lo iba a decir, no? ¿Quién le iba a decir a los aficionados y socios del Albacete Balompié que iban a tener la oportunidad esta temporada de ver en su campo, Pineda, al Real Madrid y al Fútbol Club Barcelona? Oye, pues mira, es un premio para este tipo de equipos que llevan tanto tiempo sin pisar la primera división del fútbol español. Es Antonio López el que está hablando. Sí, señor. Que siga así y a ver si consigue hacer algún gol al Barcelona también. Bueno, pues nada, a soñar con la gesta nuevamente en Albacete, que va a recibir al Barça. Ni que decir tiene Pineda que para el Barça también era uno de los rivales ideales que le podía tocar. Bueno, en cuanto a esfuerzo, ¿no? Totalmente. Además, el Albacete está en segunda división, en la parte baja de la tabla, que este no es un Racing de Santander, un Deportivo de La Coruña, es un equipo que está ahí peleando por la permanencia y que evidentemente también tiene que mirar mucho a la Liga, por mucho que este tipo de partidos eliminatorios ilusiones. Claro. Y aparte que digo que es un rival ideal para el Barça, que está todavía en varios frentes también, intentando entrar en el top 8 de la Liga de Campeones, y es un rival, lógicamente, a nivel de esfuerzo ideal. Bueno, seguimos. El Barça juega el sábado 31 previamente, por tanto este partido puede ir martes, miércoles o jueves. A ver, ¿qué bola sale? De más de 20 años en la Liga. Deportivo Alavés. Pues la hora del Deportivo Alavés. Equipo que dejó en la cuneta al Sevilla Fútbol Club. Va a jugar como local. Rayo Vallecano, Sevilla y Portugalete. Los del Chacho Coudet han dejado. Y Sivera, que va a sacar a su rival. Rival del Alavés en Mendizorroza. Real Sociedad. La Real Sociedad, por tanto, derbi vasco. Alavés Real Sociedad. Evita también, Pineda, el Betis visitar a la Real Sociedad, que era, digamos, otra de las dificultades que podía tener el sorteo. Es verdad que ahora mismo le queda a Gus Valencia, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao. Sí. Son los equipos que quedan junto al Real Betis Balompié. Recordemos que si el Betis juega frente al Valencia en Copa, Pineda, lo haría en pocos días frente al Valencia, en Liga y en Copa. Efectivamente. Así es. Con nuestra gente. Bueno, y después creo que tiene también la visita al Atlético de Madrid. O sea que si se tocan Valencia y Atlético de Madrid, creo que serían circunstancias similares. Este partido, Agus, por ejemplo, tendría que ir a miércoles o jueves, mirando porque la Real Sociedad juega el domingo anterior el derbi vasco contra el Athletic Club de Bilbao. Así que tendría que ir a miércoles o a jueves. Bueno, pues ahí está Remiro. Beñat Turrientes, perdón. Es Beñat Turrientes el que va a hablar, esta eliminatoria, pero el que da su impresión sobre este sorteo. La afición Chulurdín podrá ver al equipo. Supongo que será una ilusión añadida, Beñat. Pues sí, la verdad que va a ser un partido muy complicado. Al final, Mendizorroza es un campo muy difícil que
todos los años nos ha costado, pero bueno, yo creo que va a ser un partido disputado y lo mejor es que es un partido cerca de casa, claro, así que irá mucho bien. aficionado de aquí a apoyarnos, claro, y entre todos intentar pasar la eliminatoria. Eso les viene desde luego, Pineda, a la Real magnífico, desplazamiento corto, pueden ir aficionados y además con el Alavés, todo hay que decirlo, ahora mismo más preocupado de la Liga que de otra cosa, ¿eh? Totalmente, en este caso, en esta eliminatoria también, por el momento de la Real, clara favorita, ¿no? El conjunto donostiarra, al igual que el Barcelona en la otra eliminatoria. Al final, nuestro objetivo es siempre pasar de ronda. El Alavés está estando en esta Copa que con las porterías a cero pues defienden muy bien, así que bueno, nosotros con nuestro juego intentaremos hacerles daño y pasar la eliminatoria. Real Sociedad, que además está lejos de los puestos europeos y que tiene en la Copa del Rey una oportunidad para hacer algo importante en esta temporada, porque recordemos y después repasaremos, Pineda, que ya empiezan a abrirse unas distancias importantes entre los equipos que están en puestos europeos y los siguientes, ¿eh? Hay 8 puntos ya de diferencia entre Betis y Celta y Real Sociedad, que viene por detrás, ¿eh? Que es una barbaridad de puntos a estas alturas, ¿eh? En 20 jornadas disputadas. Sí. Se ha partido, ¿no? La Liga, como se puede decir que se ha partido en 2, con los 8 primeros clasificados, los 7 primeros clasificados y el resto que viene. Bueno, seguimos con el sorteo. Siguiente bola que saca Antonio López. El Albacete Balompié, miembro del Queso Mecánico. Hoy mano inocente del sorteo de la Copa. Valencia Club de Fútbol. Es la bola del Valencia. Extrayendo la bola del Valencia Club de Fútbol, el conjunto de Carlos que jugará Corberán, en casa. Que jugará en Mestalla después de superar en Cartagena, Gijón y Burgos 3 eliminatorias. El Valencia que ha ganado en esta jornada, pero que también está en una situación complicada en Liga. 8 veces campeón de la Copa del Rey Mafre. 3 equipos disponibles para a ver quién es el rival del Valencia. Athletic Club. Bueno, pues yo creo que es una eliminatoria también atractiva. Valencia, Athletic de Bilbao, Pineda, evita también el Betis visitar San Mamés, que era... El Betis le va a tocar el Atlético de Madrid. Bueno, le puede tocar claro, ya es el Betis Atlético de Madrid, no se sabe el orden. Le toca al Betis, por tanto, el segundo rival más fuerte que le podía tocar, el Atlético de Madrid. Si le toca en casa, yo creo que aumentan mucho las posibilidades de pasar a la eliminatoria, pero se puede decir que no ha tenido demasiada suerte el conjunto verde y blanco en el sorteo. Vamos a ver cuál es el orden, o mejor dicho, en el campo en el que se va a jugar, si en el Metropolitano o en la Cartuja. Que yo creo que esto también es muy importante, Pineda. Muy importante, sobre todo, Agus, cuando te enfrentas a rivales de esta envergadura, hacerlo en casa te da opciones, jugar fuera te quita muchas opciones, así que vamos a ver. Nos queda una por conocer. Bueno, pues le toca al Betis, el Atlético de Madrid, vamos a ver quién es el que juega como local. De los dos equipos, Atlético de Madrid y Betis. Va a sacar Antonio López la bola primera y ahí ya vamos a saber dónde va a jugar el Betis, si en casa o fuera. El Atlético, el que ganó la Copa del Rey en esa edición. Real Betis Balompié. Pues juega el Betis en casa. El Real Betis Balompié, quien ejerza como local. Destino es verdad que no ha habido suerte, Pineda, pero al menos del mal, digamos que de lo peor era lo mejor, jugar en casa el partido, ¿no? Totalmente. Va a jugar el Betis en casa, que eso le va a dar seguro opciones en un partido, Agus, espectacular, ¿eh? Y además que ya ha ganado aquí el Atlético de Madrid en Liga. Y cuidado que Betis Atlético de Madrid, mira, a un solo partido. Oímos a Aitor Ruibal de nuevo. Bueno, partido duro, pero bueno, como contra todos los equipos que hay clasificados, sí que es verdad que queríamos jugar en casa porque bueno, aquí somos mucho más fuertes, evidentemente. Pues mucha suerte, como se la deseamos a los 8 participantes, a Aitor Ruibal, el futbolista del Real Betis Balompié, en estos cuartos de final que ya tienen enfrentamiento. Bueno, pues eso es lo que ha dicho Aitor Ruibal. Por cierto, el Betis va a jugar con el Atlético de Madrid. Hubiese ocurrido también, Pineda, si hubiese tocado el Valencia. En pocos días va a jugar 2 veces. Lo que pasa es que va a jugar aquí entre semana en Copa y jugará en el Metropolitano el fin de semana. Y te digo, Agus, que tiene que ser miércoles o jueves, porque
el Betis juega el domingo previo frente al Valencia, así que no puede ser el martes. El Betis va a jugar contra el Atlético de Madrid o el miércoles 4 o el jueves 5 de febrero. Bueno, pues miércoles 4 o jueves 5, y si indagamos un poco más... sí. No, es que la jornada siguiente no está puesta. No así está que... puesta, claro, exactamente. Bueno, pues ya sabemos que el Betis va a jugar frente al Atlético de Madrid los cuartos de final de la Copa del Rey. No ha tenido demasiada fortuna el Betis porque había rivales, ¿no?, más apetecibles como el Alavés, el Valencia, el propio Albacete o los otros equipos vascos que son a día de hoy peores equipos que el Atlético de Madrid. Pero al final, Betis Atlético de Madrid es lo que ha dictaminado las bolitas, que se va a jugar aquí, y como bien has dicho, mirando el calendario, pendientes de horas y de día y fecha, miércoles 4 o jueves 5, miércoles 4 o jueves 5 de febrero, se va a jugar el partido aquí ante el Atlético de Madrid, porque ese fin de semana, el del 7 y 8, el Betis juega en el Metropolitano, frente al conjunto colchonero. Así que, bueno, yo creo que es un partido en el que es favorito, lógicamente, el Atlético de Madrid, pero hay que jugar, y el Betis, después de hacer lo que hizo, por ejemplo, el otro día frente al Villarreal, yo creo que indudablemente va a tener sus opciones. ¿Sabes qué suele pasar también, no? Basta para que digamos esto y que se cumpla lo contrario. No es habitual que cuando se enfrentan dos equipos en un corto espacio de tiempo, en dos competiciones diferentes, el mismo equipo gane los dos partidos. Bueno, suele pasar, ya veremos lo que pasa. Evidentemente, suele pasar. El Betis no ha tenido suerte con el rival, porque eran los dos más complicados que le podía tocar. Sí ha tenido suerte por el hecho de jugar en casa. Creo que se puede generar un ambiente muy bonito en la Cartuja, con más de 60.000 personas. Un partido, además, para mí es la eliminatoria más atractiva de los cuartos de final, porque se enfrentan dos equipos que están más o menos parejos en cuanto a nivel. El Atleti un poquito por encima, pero vamos a decir que son dos de los 5 o 6 mejores equipos de la Liga Española, y a partir de aquí todavía quedan 3 semanas, que esto también es importante, para ver si el Betis puede recuperar a futbolistas de cara a ese choque. Sin duda alguna, lógicamente, ¿no? Porque ahí quedan varias semanas y el Betis seguramente pueda recuperar a algún futbolista importante para ese partido ante el Atlético de Madrid, que ya ganó 0-2 aquí en Liga, y que vamos a ver, ¿no?, qué pasa ahora en este partido. Bueno, pues es lo que ha ocurrido en el sorteo, 3, 4 y 5 de febrero. Atentos estamos a ver cuándo se va a jugar el partido, aunque, como decía Pineda, en el caso del Betis Atlético de Madrid tiene que ser miércoles 4 o jueves 5. Y recuerden, Albacete Fútbol Club Barcelona, Alavés Real Sociedad, Valencia Athletic Club de Bilbao y Betis Atlético de Madrid. Si hay una cosa, dentro de la mala fortuna, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, dentro de la mala fortuna, que es que te toque el Atlético de Madrid, sí hay una cosa positiva, que si eliminas al Atlético de Madrid también allanas más el camino. Es decir, que es preferible enfrentarte al Atlético de Madrid aquí en casa a un partido que hacerlo, por ejemplo, en una final, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Sobre todo es mejor enfrentarte a este tipo de rivales en casa a un partido que hacerlo en semifinales, a doble partido, donde juega también el factor cancha, el Metropolitano, igual que el Barça con el Camp Nou. Bueno, lo de siempre, no, Aguja, aquí con los sorteos a veces te va mejor, a veces te va peor. En este caso el Betis ha tenido por un lado suerte, por otro mala suerte, pero bueno, mientras esté en la Copa, vaya avanzando y demás, pues seguro que va a tener que enfrentarse a equipos más importantes también para seguir llegando a altas eliminatorias, ¿no? No sé si fue voy a intentar indagar, no sé si fue la última eliminatoria en la que se enfrentaron Betis a Atlético de Madrid en Copa. Sí ha sido una de las últimas, seguramente la más recordada por los béticos. Fue el año del doblete, además, creo que ganó el Atlético de Madrid. Partido aquí en casa, con arbitraje de Rubio Valdivieso. Fue un auténtico escándalo aquello, con Molina dándole el balón con la mano fuera del área. Fue aquella noche en la que Lopera después, los futbolistas, dijo Lopera que tenían un Mercedes en caso de haber pasado la eliminatoria, y aquella frase famosa, Pineda, de Lopera: ha llegado este señor Rubio Valdivieso y ha dicho, bajarse todos del Mercedes. Mítico también en aquel momento, sí señor. Desde luego aquel arbitraje fue para verlo, de esa eliminatoria de Copa, y no sé si fue en esa la última ocasión en la que se han visto las caras Betis y Atlético de Madrid en Copa, hubo alguna posterior. No recuerdo ahora mismo.
Bueno, pues así ha quedado el sorteo, que es sin duda alguna la noticia del día. Betis Atlético de Madrid. No ha tenido suerte el conjunto verde y blanco, pero al menos va a jugar el partido en el Estadio de la Cartuja. Van a tener los aficionados del Betis la oportunidad, eso sí que se puede decir, la oportunidad de vivir una grandísima eliminatoria nuevamente como locales, ¿no? Es una buena oportunidad además para el club también, seguramente para hacer algo de taquilla, porque aquí dudo yo, Pineda, que el Betis vaya a poner las entradas como el día del Elche. Sería también para mí una torpeza que pusieran las entradas demasiado caras, ¿eh? Hay que tener tacto con esto, hay que tener tacto. Bueno, sí, el otro día es verdad que la entrada no fue muy amplia, pero las entradas eran a 10 euros. Vamos a ver también qué hace en este caso el Betis. Yo coincido contigo, ¿eh? Son partidos para también tener, entre comillas, un detalle con el aficionado que paga su abono y no hacerle pagar demasiado. Queda el calendario comprimido para el conjunto verde y blanco, que va a jugar el domingo a las 9, el jueves a las 7 menos cuarto en Salónica frente al PAOK. 3 días después, el domingo a las 9 de la noche en Mendizorroza ante el Alavés. Posteriormente vuelve a jugar aquí en casa frente al Feyenoord. Y lo que estaba mirando, Pineda, es que va a jugar el Betis 3 partidos consecutivos en casa en apenas, pues, 5 o 6 días, ¿no? 29 de enero, Betis Feyenoord, 1 de febrero, Betis Valencia, y 4 o 5 de febrero, Betis Atlético de Madrid. No está mal el calendario, ¿no? 3 partidos después ya, visita ese fin de semana, el día 8 de febrero, al Atlético de Madrid precisamente, porque después tendrá el Betis 2 partidos seguidos fuera, Atlético de Madrid y Mallorca. Así que para terminar el mes, Feyenoord, y para arrancar febrero de forma consecutiva en casa, Valencia y el partido ante el Atlético de Madrid de Copa del Rey, que contaremos, lógicamente, los iremos contando aquí absolutamente todo. Vamos a tener también valoración del sorteo, más allá de la que ha dado Aitor Ruibal con los compañeros de la Real Federación Española de Fútbol. Enseguida vamos a estar también con lo que opina uno de los futbolistas ahora mismo más importantes, ¿no?, del conjunto verde y blanco. Está haciendo una temporada extraordinaria Aitor Ruibal, que volvió a marcar el otro día ante el Villarreal. Ahora analizaremos en uno, seguramente por la entidad del rival que había enfrente, en uno de los mejores partidos que ha cuajado el Betis esta temporada en el Estadio de la Cartuja. Lo que hacemos ahora, mientras tanto, es echar un vistazo a lo que publican nuestros compañeros en el habitual repaso a prensa de la mano de Social Energy y la revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía. Bueno, pues vamos a ir repasando lo que publican nuestros compañeros en el habitual repaso a prensa, que comienza como siempre con la página web del diario Marca, marca.com, sin urgencias frente al PAOK y con una larga lista de bajas y de dudas. Publican los compañeros de cara al partido del jueves europeo del Real Betis Balompié sobre el Sevilla, Elche-Sevilla, urgencias cruzadas en el Martínez Valero. En mucho deporte, Betis Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey sobre el Sevilla, posibles 11 del Elche-Sevilla. La previa de ese partido, donde también los compañeros cuentan que Adam, Seyuke y Suazo, novedades en la convocatoria de Almeida. Sevilla, vamos a recargar también la página web, que se están actualizando también con los sorteos de Copa, el sorteo de los cuartos de final para un Betis Atlético de Madrid, también el motivo por el que Antony no entrena con el Betis y es seria duda para el partido contra el PAOK. Sobre el Sevilla podemos leer lo siguiente: el cuello ya aprieta de verdad. En el desmarque, Pellegrini recupera a De Osa y sigue muy pendiente de Antony sobre el entrenamiento de esta mañana del Real Betis Balompié. Sobre el Sevilla, Sergio Ramos aparece con una camiseta del Sevilla en pleno proceso de compra.
Por último, al final de La Palmera podemos leer el sorteo de los cuartos de final, los posibles rivales del Betis, ese enfrentamiento entre el Betis y el Atlético de Madrid, sobre el Sevilla en Orgullo de Nervión. Habrá minuto de silencio en el Elche-Sevilla por las víctimas del accidente ferroviario de Córdoba. Radio Marca. Cash. Ancarri con Fisur. Cash. De confianza en el sur. Cash. Los mejores precios de Sevilla. Cash. En Polígono, carretera amarilla. Cash. Productos de alimentación, bebida, golosinas, pastelería y droguería. Cash. www.confisur.es. Cash. Tío, ¿qué cambiado estás? ¿Y ese pelazo? Un implante capilar en Clínicas Artemisa. Pero si no te has rapado. Claro, con la técnica Long Hair. Te lo hacen con el pelo largo, sin raparte. Tía, ha quedado brutal. Les voy a llamar. Hazlo, están en Los Remedios, frente al Metro Blas Infante. Clínicas Artemisa, especialistas en implante capilar con pelo largo. Infórmate en clínicasartemisa.es. Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con Marca, la app número 1 para vivir el deporte. Radio Marca, Saragana. 25 años. Radio Marca. Olga Carmona marcaba el gol decisivo en la final del Mundial Femenino en 2023. ¿Qué pasa para Olga? Olga dentro del área, la pega. ¡Gol! España era la primera selección en ganar el Mundial Sub-17, Sub-20 y absoluto. Radio Marca ha acompañado al fútbol femenino desde el principio. Hemos estado y vamos a seguir estando para ayudar a llevarlo a las más altas cotas. Radio Marca, la radio del siglo de oro del deporte español. LQQ. ¿Cómo dices? LQQTT. Cada día me lo pone más difícil, ¿eh? LQQTT, Compro vocal. La E. A ver, hay 7 Es. Vale, resuelvo. ¿Seguro? Sí. LQQTT, Lo que queda de temporada en Radio Marca es la leche. Correcto. Porque tenemos Liga, Champions, Copa. Todo. Madre mía, tú tienes superpoderes. Debes ser un guardián del deporte. Claro, porque trabajo en Radio Marca. ¿Y cómo te llamas? No puedo decírtelo, porque si te lo digo tendría que matarte. Entonces no hace falta. Radio Marca, la radio del deporte. ¡La leche! Radio Marca. Directo Marca Sevilla. Bueno, últimos precedentes coperos. Había una eliminatoria más que se nos había colado entre aquella de la temporada que hemos comentado antes, la temporada 96-97, con aquella ocasión en la que el Atlético de Madrid consiguió doblete. Hay una eliminatoria, fue en octavos de final, aquella de la 96-97, una que se jugó, mejor dicho, en la temporada, en el año 2013, cuartos de final, año 2013, se jugó el 17 de enero en los cuartos de final, cuando era doble partido, Atlético de Madrid 2, Betis 0, y el jueves 24 de enero, Betis 1, Atlético de Madrid 1.
En aquella ocasión pasó el conjunto del Cholo, porque ya en la temporada 12-13 yo creo que estaba ya el Cholo en el Atlético de Madrid, ¿no? Yo creo que es la temporada que donde llega, ¿no? Exactamente. Que llega sustituyendo a Manzano, si no recuerdo mal. Bueno, pues ese es el último precedente que tenemos de enfrentamientos coperos entre el Atlético de Madrid y el Real Betis Balompié. Estaba por aquí asegurándome, efectivamente, era ya Simeone Pineda, el entrenador, aquel partido que termina 2-0 en el estadio Vicente Calderón, en el que el Betis, bueno, pues tiene a un superviviente todavía. Evidentemente sabrás de quién se trata, ¿no? De aquel partido, ¿no? Adrián. Superviviente. Adrián, claro, efectivamente, que Adrián ya estaba en esa plantilla antes de marcharse a la Premier. No, es verdad, no lo recordaba. Adrián estaba en ese, no jugó el partido, lo jugó Casto, que era el partido que jugaba, era el equipo, el portero, lo diré, que jugaba en Copa del Rey. Y bueno, el equipo del Betis, pues, Chica, Paulao, Perkis, Nacho, Beñat, Rubén Pérez, Eder Vilarchao, Joel Campbell, Rubén Castro y Jorge Molina. Y en el Atlético de Madrid, Courtois, Juan Fran Torres, Miranda, Godín, Felipe Luis, Gavi, Suárez, Turán, también Falcao, Diego Costa, en fin, era un equipo aquel ya potente, pues empezaba a ser el equipo potente de Diego Simeone. Bueno, pues ese es el último precedente, 2-0 en el Calderón, 1-1 en el Benito Villamarín, en la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Real Betis Balompié. Vamos a oír a Aitor Ruibal, era la valoración que ha enviado el Real Betis, que ha hecho el futbolista del conjunto verde y blanco tras el sorteo. Bueno, el rival que tocara iba a ser duro, sí que es verdad que queríamos jugar en casa porque bueno, al final jugar con nuestra gente pues siempre nos viene mejor, entonces bueno, cualquier rival era duro, evidentemente el Atlético de Madrid pues es uno de los clubes más grandes del mundo, así que bueno, habrá que eliminarlo. Sí, al final cuando te vas acercando cada eliminatoria pues la ves más cerca, encima jugando en casa, sabemos que bueno, que con este partido pues si pasamos pues son 2 partidos más en casa, uno de semifinal y la final si pasáramos. Así que bueno, mucha ilusión, ganar un título con el Betis es lo más bonito que yo he podido vivir en el mundo del fútbol, así que bueno, con muchas ganas. Sí, evidentemente, pero bueno, sé que ellos no fallan nunca, así que poco hay que decirle y que bueno, que estén con nosotros por siempre. Refiriéndose a la afición que seguro que va a estar, Atlético de Madrid que juega frente al Mallorca, bueno, primero jugará en Turquía frente al Galatasaray el jueves, va a recibir al Mallorca, después jugará frente al Bodo Glimt en casa y después tendrá el partido frente al conjunto verde y blanco de Copa. Otro aspecto a tener en cuenta, Pineda, es que se ha cumplido eso que venía diciendo Pellegrini desde antes del sorteo de octavos, que si el Betis pasaba la eliminatoria y la eliminatoria de cuartos se jugaba en la Cartuja, el Betis iba a jugar como local en todos los partidos en caso de llegar a la final. Porque en las semifinales te va a tocar un partido en casa también. Sí, bueno, en ese sentido sí que ha tenido suerte el Betis, ¿no? El hecho de haber podido jugar como local el otro día ante el Elche, ahora contra el Atlético de Madrid, y si pasa a semifinales pues tendrá también ese partido en casa, ya se vería, ¿no? Si el primero o el segundo, y la final, por supuesto, también en el Estadio de la Cartuja. Bueno, independientemente de esto, yo creo que analizando un poco el sorteo, pues evidentemente el primer rival que querían evitar todos los béticos seguro en el club era el Barcelona, porque al final el Barcelona es un equipo claramente superior al resto de rivales, y luego pues con el Atlético de Madrid, que tiene una plantilla, sobre todo en algunas posiciones, muy potente. Sobre todo creo que hay una cosa importante al margen de jugar en la Cartuja, que eso le da cierta ventaja al Betis. Creo que el Atlético de Madrid solo se puede aferrar a la Copa para tener opciones reales de hacer algo importante esta temporada, porque el Atlético de Madrid se ha quedado muy descolgado en Liga de los puestos altos de la clasificación, y al final está muy bien meterse siempre en Liga de Campeones, que es algo que el Cholo consigue desde que está aquí, ¿no? Pero sobre todo allí en el club, en la afición,
le aprietan para que intente al menos pelear por títulos. Y yo creo que la realidad del Atlético de Madrid ahora mismo es intentar pelear por la Copa del Rey. Eso, evidentemente, va a hacer seguro que el Atleti se vaya a tomar Además, muy en serio. Mucho tiempo sin ganar la Copa. Mucho tiempo sin ganar una Copa, efectivamente. Entonces, yo creo que el Atleti se la va a tomar muy en serio. Pero, bueno, evidentemente, también habrá que analizar, porque ahora mismo, pues, podemos decir que el Atleti un poquito mejor que el Betis venía de una racha regulera. A ver cómo llegan. A ver cómo llegan. Es que de aquí a 3 semanas puede cambiar mucho, porque además no son 3 semanas normales, Agus, son 3 semanas donde se juega Liga de Campeones. Los dos van a tener mucho desgaste. Claro, donde el Betis juega UEFA Europa League y donde hay partidos importantes en Liga. Por tanto, eso puede provocar que las rachas sean o muy buenas o muy malas, y sobre todo el tema de las lesiones, porque para esa semana tan cargada, Valencia y el doble enfrentamiento con el Atlético de Madrid, tener a los jugadores sanos va a ser muy importante. Bueno, pues nada, insisto que el Atleti va a jugar tiene un partido, digamos, fácil antes de jugar esa eliminatoria de Copa. Bueno, fácil no es ningún partido, pero un partido muy asequible, que es en la cancha del Levante, después de visitar, o mejor dicho, de recibir al Bodo Glimt. Son los partidos que tiene por delante el conjunto rojiblanco madrileño, rival del Betis en los octavos de final de la Copa del Rey, pendientes, como decías, Pineda, 4 o 5 de febrero. Deberían salir los horarios hoy, no solo por la Copa, que evidentemente queda poco, ¿no? Quedan 2 semanas. Pero es que el fin de semana del 7-8 de febrero todavía no tiene horarios y quedan 2 semanas y media. ¿Te acuerdas qué es lo que dijo Tebas en su día, de que quería sacar los horarios con antelación para que las aficiones se pudieran organizar? Pues mira, quedan apenas 17, 18 días para ese fin de semana y todavía no ha tenido a bien el señor Tebas en poner los horarios. Ese fin de semana que es el que tiene que jugar el Betis en el Metropolitano. Correcto. Bueno, oye, antes de meternos tenemos que hablar después de lo que fue el partido del Betis y tenemos que terminar, ¿no? Estaremos también en nuestra tertulia hablando de lo que fue esa victoria ante el Villarreal en uno de los mejores partidos como local, no sé si estás de acuerdo, Pineda, del Betis esta temporada. Sobre todo una segunda parte magnífica, extraordinaria, la que fue muy superior. A mí me sorprendió lo que dijo Marcelino en la sala de prensa, porque el hombre debió ver otro partido. A mí me pareció que el Betis fue muy superior en la segunda parte, que tuvo acercamientos peligrosos al Villarreal, pero que el Betis jugó mucho mejor que el Villarreal. Para mí, en la segunda parte fue muy, muy superior el Betis. La primera fue más igualada. Sí. Y luego sí que coincido, a pesar de que el partido dura 90 minutos, coincido mucho con la lectura de partido de alguna frase de Parejo, ¿no? Con el hecho de los detalles, con el hecho de la efectividad. Y me explico, se ha hablado muchísimo del partidazo de Aitor, del partidazo de los pivotes del Betis. Coincido plenamente, pero yo creo que hay una figura que mantiene al Betis en el partido con 2 paradas absolutamente espectaculares. Álvaro Valles consigue hacer 2 acciones, que es verdad que es un portero, pero son 2 acciones que valen casi tanto como un gol. Totalmente de acuerdo. Cuando el Villarreal tiene esa capacidad para desactivarte, para superar líneas, para triangular rápido, son jugadores muy buenos y se ponen de gol, pero tienes un portero que saca 2 paradas, sobre todo una de ellas, hay otra que es muy buena, pero hay una que es sensacional, espectacular. Creo que eso al final a tu equipo le permite tener una situación más cómoda en el partido, porque no te pones por debajo del marcador, y a partir de aquí sí que es verdad que hay jugadores del Betis que actúan muy bien, que lo hacen muy bien, y el Betis en la segunda parte es claro merecedor del partido. Pero yo me gustaría destacar en este caso a Álvaro Valles, que creo que hace una primera parte muy, muy buena. Sí, señor. Y los centrales, también te iba a decir, los centrales que jugaron todos bien el otro día. Prácticamente jugaron todos los futbolistas bien. Bueno, juega el Sevilla esta noche. Hay una noticia de última hora, no afecta directamente al Sevilla, pero sí es una noticia triste, porque se trata de un exfutbolista del Sevilla, que algunos van a recordar, y que al parecer, Pineda, volvía a Huelva, iba en el Albia 2384 que salió con Madrid destino a Huelva. Leo, lo publican los compañeros de marca.com. Es el padre del actual futbolista del Getafe, Da Vinci, jugador del Getafe ahora mismo. Y hablo de David Cordón, el que fuera defensa del Sevilla y que está entre los desaparecidos. 50 años, padre de Da Vinci, fue jugador del Atlético madrileño, Sevilla y Recreativo de Huelva. No sé si recuerdas al futbolista. De hecho, la imagen, la foto con la que ilustran la noticia los compañeros de marca.com es la de David Cordón vestido del Sevilla Fútbol Club. Sí, bueno, yo 97 y 99. Años 97 y 99 estuvo este futbolista en el Sevilla.
también lo leía por ahí. Es verdad que a través de las redes sociales, pues no me ha dado tiempo de confirmarlo y demás. Había una pequeña confusión si esta persona desaparecida, el padre Da Vinci, que está totalmente confirmado que ha desaparecido, ha sido futbolista del Sevilla o se trataba de otra persona. Eso ahora mismo no te lo puedo confirmar, lo voy a intentar confirmar, pero es verdad que si nos atenemos a esa noticia que publican los compañeros del diario Marca... Me imagino que si lo han publicado los compañeros del diario Marca estará lo tendrán confirmado, ¿no? Y contrastado, correcto, sí. Pues nada, vamos a ver qué ocurre, pero desde luego no son las mejores noticias que David Cordón, que fuera futbolista del Sevilla y padre de Da Vinci, que juega ahora mismo en el Getafe, esté lógicamente entre los desaparecidos. Publican los compañeros que 50 años y bueno, pues jugó entre otros al Sevilla, Recreativo, Eibar, Atlético Madrileño. Recordarán seguro, ¿no? Esa camiseta mítica del Sevilla de esa época con el anuncio de Eurotex en el pecho. Quiero recordar que era lateral izquierdo este chico. Era lateral, efectivamente. Sí. Bueno, como Da Vinci. Da Vinci es lateral izquierdo también. Sí. Pues nada, es otra de los daños colaterales sin colaterales, daños terribles que ha dejado este accidente ferroviario que se vivió en la tarde noche de ayer. El partido era muy importante para el Sevilla antes de que se jugara, pero viendo lo que ha ocurrido en la jornada, Pineda, el partido cobra aún más importancia con los resultados que se han dado. Sí, y fíjate que le dábamos ante una vuelta a la prensa, lo que publican los compañeros, y ya, pues, dicen los compañeros de Diario Sevilla que ya el agua llega al cuello, que aprieta, que ya... Yo creo que llega casi a la nariz. Que esto ya no es un término periodístico de hablar de una final, esto ya es una final, ¿no? El Sevilla ha dilapidado una ventaja que tenía sobre los puestos de descenso muy cómoda, siempre por encima de los 6-7 puntos durante toda la temporada, pero con las 3 derrotas consecutivas y con el 7 de 33, 7 puntos solamente de los 11 últimos encuentros, el Sevilla ya se encuentra muy cerquita de los puestos de descenso a un solo punto y sobre todo Agus ha perdido esos equipos que tenía entre el Sevilla y los puestos de descenso. Antes había 5 o 6 equipos, ya la mayoría de ellos han superado al Sevilla y el Sevilla ahora mismo se coloca como claro candidato para estar ahí peleando durante toda la temporada. Algo que el entrenador lo tenía claro, pero es verdad que por ciertas circunstancias, algunos partidos donde el Sevilla ha rendido muy por encima como el día del Barcelona, otros que ha sacado inmerecidamente como el día del Rayo, pues había provocado que el Sevilla estuviera más o menos cómodo. Ahora sí, el Sevilla ya no está cómodo y empieza a preocupar mucho el futuro a corto plazo del Sevilla y esa permanencia. Y luego, evidentemente, analizaremos el partido, vamos a hablar del posible 11, tampoco hay muchas alternativas, pero evidentemente ya sí vamos a decir que si el Sevilla hoy pierde contra el Elche, Matías Almeida se la va a empezar ya a jugar el sábado que viene ante el Athletic Club de Bilbao, porque por mucho que en el Sevilla sean conscientes de que no es el máximo responsable y por mucho de que realmente no lo sea, claro, cuando el entrenador no gana, al final ya sabes por dónde se rompe la cuerda en el fútbol. Siempre por el mismo sitio. Pues vamos a ver, ¿no? Qué imagen, más allá, lo primero es el resultado. La imagen le importa un pepino, y perdón por la expresión, ahora mismo a todos los sevillistas que estén escuchando la radio. El sevillista lo que quiere hoy es ganar el partido. Como decía Luis Aragonés Suárez, por lo civil o por lo criminal. Ganar el partido. La imagen, ahora bien, si tú caes hoy ante el Elche dando una mala imagen, pues obviamente yo estoy de acuerdo contigo. Ya el partido del próximo sábado ante el Athletic Club de Bilbao va a cobrar tintes de casi final para Almeida. Es verdad que el Athletic Club de Bilbao no viene en su mejor momento, pero esto yo creo que todavía hace más preocupante el partido, porque el Athletic de Bilbao tiene buenos jugadores y en cualquier momento tiene que reaccionar. Pero bueno, eso será ya otra historia. Primero está lo de esta noche. Y recuerden que en esta jornada han ganado el Valencia, ha ganado el Mallorca, ha ganado Osasuna y ha ganado Girona. Hay 3 equipos que no andan en su mejor momento y que acumulan en algunos casos rachas, si no muy similares a la del Sevilla, parecidas. El Alavés, que anda ahora mismo en zona de descenso, un punto menos que el Sevilla. El Getafe, que da la sensación ahora mismo de no ganarle absolutamente a nadie, pero tiene un punto más que el Sevilla, y el Rayo Vallecano, que es otro equipo que también en Liga lleva una racha muy mala, pero que tiene 2 puntos más que el Sevilla. Es decir, que el Sevilla ha dilapidado efectivamente esa ventaja que tenía y que ahora mismo, Pineda, la realidad, y esto es lo que hay, es que el Sevilla está
a un punto de los puestos de descenso. Valencia tiene 20 puntos, Alavés 19. Sí, señor, es la realidad, porque además, Agus, los rivales directos que andaban por esa zona en las últimas ¿Han reaccionado algunos? Han reaccionado, han sumado puntos, es normal, ¿no? Algún partido han ganado, otro han empatado, han ido sumando, y el Sevilla se encuentra en una situación con 3 derrotas consecutivas, coincidiendo además con el partido de Copa del Rey, donde queda eliminado 4 partidos seguidos sin ver portería, que creo que ahora mismo es lo que más preocupa en el Sevilla y lo que más le preocupa a Matías Almeida. Por eso te he dicho escuchar yo antes que va a jugar a Corada. Sí, Agus, pero a mí, al igual que entiendo que lo hayan metido en la convocatoria, un futbolista que llegó ayer domingo y que no ha trabajado ni ha preparado el partido con el grupo... Ya, Pineda, pero él no es nuevo en el equipo. Él conoce a los compañeros. Pero es que los entrenadores normalmente no son amigos de colocar a futbolistas que no juegan. Sí, yo sé lo que tú dices, ¿eh? Y te entiendo. Pero ahora yo te hago la pregunta de otra manera. Si tú fueses entrenador del Sevilla, ¿pondrías a Coradas esta noche o no? Como está Isaac Romero, yo pongo a Coradas con el cruzado roto. Vale. Como está actualmente Isaac Romero, por supuesto, claro que sí, pero claro, yo no soy entrenador, yo no tengo que gestionar el vestuario, no tengo que darle su sitio a la gente que lleva trabajando toda la semana, entonces por eso dudo. ¿Tú crees que el inicio no sale, no? Que hay que dudar de que vayan a jugar de inicio tanto Ejuke como a Coradas. Otra cosa, que si el partido se pone feo, pues Almeida entienda que puede hacer los cambios rápido, que en el descanso, en el 55, vaya a hacer cambios. Y además, fíjate lo que te digo, aparte de la figura de Coradas, sin haber hecho una temporada nada destacable, creo que Yuque, como anda el Sevilla ahora mismo en ataque, que no sorprende absolutamente a nadie, porque ni por banda lo hacen bien, ni tiene extremos, ni nada, creo que Yuque algo diferente le podría dar al equipo en el día de hoy. Así que creo que son 2 jugadores que van a tener minutos seguros en el partido. Bueno, por cierto, el Elche viene de empatar en el campo del Valencia y de perder 1-3 frente al Villarreal, que es el único partido que ha perdido el Elche como local. Así que tampoco es que ande sobrado en las últimas jornadas el conjunto que entrena Eder Sarabia, del que después hablaremos, que nos ha dejado la última hora Paco Gómez. Dicho esto, no parece que vaya a cambiar el sistema, o no debería cambiar el sistema Almeida, ¿no? Porque es verdad que el equipo no gana, pero al menos se ha mantenido en los partidos y no ha sido, por ejemplo, el otro día no fue superado de forma amplia. Sí es verdad que ante el Levante, alguno que esté escuchando la radio me puede recordar ese partido, que ante el Levante, lo del Levante fue una auténtica ignominia, aquello no tiene nombre lo que ocurrió. Pero que quiero decir con esto, Pineda, que no parece que vaya a moverse de esa línea de 3 centrales el entrenador Almeida. Porque es verdad que si bien es cierto que tiene que buscar alternativas arriba, llegar más, porque como tiene tan poca efectividad, al final la solución es llegar más. Si no, ¿qué vas a hacer, no? O rezar, ¿no? Rezar para que los hombres de arriba, los pocos delanteros que hay, tengan el acierto que no han tenido las últimas semanas. Pero yo creo que el Sevilla Almeida no va a cambiar el sistema, porque al menos jugar con 3 atrás y 2 carriles le ha dado poquito más de consistencia, que se me entienda bien, que tampoco es que el Sevilla tenga unos registros, unos números espectaculares en defensa últimamente, pero al menos da la sensación viendo los partidos que defendiendo con 3 centrales, con 2 carrileros y con los pivotes que pone, que son físicamente potentes, al menos controla un poquito más ese tipo de situaciones. A partir de aquí lo que tiene que solucionar Almeida como buenamente pueda, y digo bien, como buenamente pueda, porque no tiene los ingredientes suficientes para tener buenos futbolistas arriba y ocasiones claras, pues será, pues vamos a ver qué hace Peque, vamos a ver qué hace el propio Isaac Romero, pero yo creo que atrás no va a cambiar el sistema. Recordemos, Acor, Adams y Ejuke, grandes novedades, igual que Suazo, que vuelve a entrar en la convocatoria. Y están fuera Marcao, Azpilicueta, Alfon, Vargas, que esto se sabía. A ellos se ha sumado, Pineda, Alexis y Januzaj. Sí, bueno, Alexis, que llevaba toda la semana sin entrenar con el grupo y andaba renqueante desde el partido previo a la última jornada donde hablando de una pequeña rotura, ¿no? Sí, donde también sufrió ese golpe en la cadera, luego tenía molestias musculares y bueno, pues la realidad
es que el tiempo nos está dando la razón, por ejemplo, con Azpilicueta y con Alexis, ¿no? Son futbolistas que andan permanentemente fuera de la disposición del entrenador. Por tanto, son fichajes que ahora mismo pues no se pueden valorar como refuerzos, ¿no? Simplemente como incorporaciones. A partir de aquí, Januzaj tampoco está. El problema no es de Januzaj, el problema es de las personas que entienden, pese a que se bajara el sueldo más de la mitad, que Januzaj merece formar parte de esta plantilla del Sevilla, ¿no? Januzaj ya no se va a recuperar para el fútbol de élite. Lleva muchos años aquí, con cesiones, con algunas etapas donde lo intenta, pero no termina ni de jugar, ni de meterse en la dinámica. Bueno, son futbolistas que cada 2 por 3 están fuera, por tanto, Almeida tiene que inventarse algunas alternativas sin contar con estas futbolistas. Las principales novedades son los 2 nigerianos y el resto de bajas, pues más o menos las que conocíamos de larga duración. Por eso te decía, Gus, que hablando del posible 11, tampoco hay muchas alternativas, ¿no? Yo creo que al final el 11 va a ser muy parecido al de la semana pasada. Los 3 que están jugando habitualmente son Carmona, Gudel y Quique Salas. Como mucho se me ocurre que pueda actuar Nianzú y no lo termino de ver. Juan Luz, el único carrilero por la derecha. Oso, creo que va a jugar por la izquierda porque Suazo lleva un tiempo fuera y no creo que lo vaya a poner de titular. En el centro del campo estos son 3 fijos, Agumé, Batista, Mendy, Sou, y luego arriba, que tampoco tiene mucho más allá, de Peque y de Isaac Romero. Ese sería el 11, porque efectivamente, como tú dices, no hay más cera de la que arde, ¿no? Y para, al menos Pineda, si ese es el 11, alguien puede pensar hoy, intentando agarrarse a algo, que al menos en el banquillo están Ejuke y a Coradans. Que también hay que decir una cosa, que hace un mes y pico a Coradans y a Ejuke lo querían colgar deportivamente, hablando del palo mayor en el Ramos Sánchez Pizjuán, pero claro. Posiblemente si hoy a Coradans juega en la segunda parte y hace 2 controles malos como suele hacer en los partidos o se meten fuera de juego, habrá alguno también que se lleve las manos a la cabeza, pero la realidad nos dice que independientemente de las cualidades técnicas de Coradans, que no son nada más allá nada allá del otro mundo, la realidad es que es un futbolista que al menos tiene ese físico, suele aguantar bien la pelota, juega más o menos bien de espalda, luego es verdad que es potente, ¿no? Que se desmarca, intenta crearse algunas ocasiones. En definitiva, ofrece alguna alternativa, que es lo que se le pide a los futbolistas de ataque del Sevilla. Es que Isaac Romero no solo ha estado negado de cara a portería, es que tampoco aportaba nada en otras facetas del juego. Cuando tú eres un delantero... Que ese chico en esto que tú estás comentando, al menos algo hacía antes. Claro, eso se le ha olvidado. Antes lo hacía, efectivamente, pero yo creo que está tan bloqueado por los fallos continuos que mantiene de cara a portería, que ahora mismo no aporta absolutamente nada. Y cuando tú eres un delantero y no ves portería, al menos tienes que tratar de aportarle algo diferente a los compañeros durante el resto del partido. E incluso, yo es que me atrevería a decir que el fallo del penalti y luego incluso el rechace a este futbolista le terminó de hacer muchísimo daño mentalmente. Vamos a oír a Almeida y después me cuentan lo de Quique Salas y qué se piensa en su entorno sobre este asunto que ha surgido del CSKA de Moscú. Primero escuchamos al entrenador. Bueno, sí, es algo positivo para nosotros, algo positivo para el grupo. Llegaron hoy, muestran el compromiso y las ganas de estar en un momento tan delicado. Y sí, mañana son parte de la gente que viaja. Buenas tardes, míster. Carlos Fernández para Radio Sevilla. Yo quería preguntarle por la situación de Rubén Vargas, quería preguntarle por cómo se encuentra el jugador en estos instantes a nivel mental, sobre todo sabiendo que después de jugar unos pocos minutos vuelve a recaer de una lesión que le deja fuera varios partidos. Bueno, tanto Rubén como todos nosotros nos dio esa tristeza que te da cuando las expectativas suben y por ahí duró muy poquito. Él venía entrenando muy bien, estaba para los minutos que le íbamos a utilizar, pero bueno, creo que también en este momento la parte psicológica y se siente un poco todo, ¿no? Y bueno, lamentablemente va a estar un tiempito afuera y tanto el grupo como nosotros deseándole que se pueda recuperar lo antes posible. Viene un mundial también por delante, entonces esas cabezas se juegan muchas cosas y bueno, el momento no es el mejor y evidentemente también eso juega en contra. Al 16, me gustaría preguntarle por otro nombre propio como es Alexis Sánchez, no lo hemos visto en los entrenamientos en los últimos días, ¿va a causar baja para mañana? Bueno, Alexis sufrió el golpe ese que había sufrido previo al partido pasado.
Cuando ingresó volvió a ser golpeado en la misma zona y eso le provocó una rotura en una de las fibras de un músculo y también queda fuera descartado para este partido. Bueno, nosotros estábamos esperando la llegada nueva de Acor y de Yuque, son dos jugadores, son de los ofensivos que tenemos. Es verdad que sobre todo en los últimos partidos no hemos podido concretar goles, una racha de muchos partidos. Si bien tuvimos las posibilidades, pero bueno, un punto que estamos trabajando, que si bien tratamos de dar tranquilidad, pero no solo nos quedamos en darle tranquilidad, sino que buscamos diferentes maneras para lograr hacer goles, ¿no? Entonces es un punto que sí que preocupa, pero que no es que nos quedamos solo con que las situaciones se revierten trabajando, siendo claros, viendo, buscando, y es un punto que tenemos que mejorar. Por aquí, míster. José Ponce para Estadio Deportivo. Estamos en medio del mercado de invierno. En esta batalla por la permanencia son muchos los equipos que se están reforzando, Getafe, Real Oviedo, pero es cierto que el Sevilla no suma nombres nuevos. Es cierto que se sabe de la situación del club, pero no sé si a usted algo que le preocupa, sabiendo eso, de que a lo mejor esas caras nuevas pueden dar un aire distinto a un equipo que ahora necesita eso. Bueno, yo repito lo que dije y que todos saben, digamos, para contratar económicamente el club tiene que estar de otra manera, no lo está. Entonces para contratar hay que vender. Esa es la realidad nuestra. Y yo no pongo excusas ni del primer día ni las voy a poner hasta el último. Nosotros tenemos un grupo en el cual le estamos dando confianza, un grupo que más allá de esta tranquilidad que necesitamos y esta unión, tenemos que trabajar, tenemos que mejorar en algunos aspectos, pero no me detengo en pensar cosas que por ahora son irreales. No sé si eso le pone un poquito más de picante al partido de mañana, un poquito más de tensión, viendo que el equipo ya está 16º y que incluso podría bajar algún puesto más en el día de hoy. Bueno, digo que son momentos delicados, momentos que se pasan y momentos donde, digamos, hay que ser consciente, estar tranquilos, pero a la vez la tranquilidad no es quedarse, sino la tranquilidad es estar lúcido, estar conscientes y tratar de revertir por intermedio del trabajo, de la comunicación, revertir la situación. Es verdad que siempre ese mensaje arrancaríamos de lo negativo, ¿no? Porque yo trato de ser optimista, entonces lo que más pienso es que si ganamos con 3 puntos también te volvés a colocar en una zona de que están todos más o menos parecidos. Entonces trataremos de evitar esa situación como tratamos de evitar desde el primer día, pero bueno, sabiendo también que queda muchísimo por delante y que un partido no puede definir lo que nosotros tenemos presente de la lucha que va a ser hasta el final. Por aquí Matías, Alejandro Navarra, muchodeporte.com, ha confirmado antes que Yuque y Acor además están en la convocatoria. Me gustaría saber un poco más del estado de los futbolistas, si están para jugar los 90 minutos, si usted lo estima oportuno, sobre todo en el caso de Acor, que viene de jugar un partido entero con su selección, con Nigeria. Y si esto sucediera, ha hablado usted de alternativas en la parte de arriba por la falta de fichaje. Ha hablado también usted en alguna ocasión de juntar a Isaac con Acor arriba en la parte del ataque. ¿Es una solución a corto plazo para el partido de Leche que usted maneja? Yo lo veo realmente medio difícil porque ellos viajaron hoy. Hay que ver primero cómo están, todavía no los vimos. Pero sí sé que voy a poder contar con ellos durante el partido. No sé si del minuto 0 o el segundo tiempo. Pero bueno, a diferencia de otros encuentros, ya vamos a tener 2 jugadores, si salen en el banco, ofensivos, que no hemos tenido en otros partidos. Otra por mi parte, si me permite. Hablando también de la situación de Fede Gatoni, quedan apenas menos de 15 días para que termine el mercado de fichaje.
Ahora mismo hay 2 fichas libres. ¿Se ha tomado ya alguna decisión acerca de su futuro? ¿Se va a esperar a la última hora por si puede haber alguna baja en la defensa? No, por ahora no se ha tomado ninguna decisión, se verá estos días cómo es, digamos, el futuro tanto de Fede con respecto al club y con respecto a la ficha también. Pues nada, a ver qué determinación se toma en cuanto a Fede Gatoni. Evidentemente, si Fede Gatoni fuese considerado un refuerzo importante por parte de Almeida, estaría ya resuelta esta situación, pero es complicado, es complicado. Vamos a ir con la última hora del Elche, del rival, del equipo que entrena Eder Sarabia. La última hora nos la ha dejado nuestro compañero de Radio Marca Elche, Paco Gómez. Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol estrena la segunda vuelta del campeonato en primera con el duelo esta noche frente al Sevilla en el Estadio Martínez Valero. El conjunto ilicitano regresa a casa con el objetivo de reencontrarse con una victoria que se ha resistido en las últimas 2 jornadas tras caer ante el Villarreal 1-3 y empatar en Mestalla ante el Valencia 1-1. Una vez superada la eliminación copera del pasado miércoles en la Cartuja ante el Betis, los de Eder Sarabia ya ponen todo el foco en el partido de esta noche con un Elche que tendrá bajas importantes. Se pierden el encuentro los lesionados Pedro Vigas, Héctor Ford, John Chetaulla, Álvaro Núñez y el pichichi franjiverde Rafa Mir. El último en sumarse a esta extensa lista ha sido Álvaro Núñez, lateral derecho titular, pieza fundamental en el equipo al que el técnico del Elche tendrá que buscarle un recambio. El posible 11 que ponga Eder Sarabia estaría formado por la vuelta de Iñaki Peña a la portería después de que en los 2 últimos partidos, Copa y Liga, jugara Dituro. 3 centrales con Petrota, Fengruber y Víctor Chust. Carril izquierdo para Germán Valera, carril derecho para Josam. En el centro del campo estarían Marc Aguado, Martín Neto y Alex Febas. Media punta con Diangana y arriba el único delantero sano que le queda, que es Álvaro Rodríguez. El conjunto ilicitano, que en este 2026 no sabe lo que es ganar, pero pone toda la carne en el asador en su estadio, donde ha conseguido los mejores resultados. De hecho, de los 23 puntos que ha sumado, 19 han sido en su estadio, el Martínez Valero. En cuanto al mercado, ya saben que en el Sevilla están locos porque un canterano logre atraer la atención de algún club, porque es lo que dejaría más plusvalía y es lo que posibilitaría reforzar el equipo en este mercado invernal. Leemos también en Marca hoy que en Rusia señalan el interés del CSKA en Quique Salas. Quique Salas, que obviamente si es traspasado dejaría la plusvalía mayor a que si es traspasado un futbolista que ha costado, aunque sea lo mínimo, que ha costado dinero, que tenga más ficha que él. Pero el asunto es que, claro, aquí se dan unas circunstancias que son curiosas, ¿no? Está Celestini, el que fuera futbolista del Getafe de entrenador en el CSKA de Moscú, que además es representado por la misma agencia del futbolista que representa, en este caso, el del futbolista del Sevilla, la misma agencia que representa a Quique Salas. Sí. Nos tenías que contar tú algo en torno a este asunto, ¿no? Bueno, Transfermar, por cierto, la valoración de Quique Salas es de 6 millones de euros. Que la realidad es que el interés existe y que la propuesta económica para Quique es muy importante, el doble de lo que cobra en el Sevilla, pero que ni Quique ni su familia están por la labor de marcharse a Rusia. Que entienden que, bueno, si hiciera falta, si llegara algo interesante y él pudiera ayudar al Sevilla, pues no vería a lo mejor quizá con mano los ojos la posibilidad de cambiar de destino si llega lo interesante para todos, pero claro, para todos, porque como está la situación en Rusia, marcharte tan lejos, ahora mismo no es una opción que aquí que le atraiga ni deportivamente ni personalmente. Bueno, por tanto, lo más agradable ahora mismo no es irse a Rusia, ¿no? Claro, yo como está la situación en este momento veo complicado que se haga. Otra cosa es que el club le presión, entre comillas, ¿no? Le indique que es mejor que se marche. Si esa oferta que tú estás contando y lo has contado existe de verdad, yo creo que va a haber una presión tremenda para que se intente marchar. Claro, pero bueno, también hubo una oferta muy importante por Carmona, el futbolista decidió no marcharse y tampoco se le presionó demasiado, ¿no? Por tanto, bueno, pues entiende Quique que no es una opción que a él le pueda hacer demasiado tilín, ni personalmente, ni deportivamente. A partir de aquí, bueno, estas cosas ya saben que tienen recorrido, que se le puede presionar, que a lo mejor el club incluso le puede subir la oferta económica. Bueno, son muchas opciones, ¿no? Pero de momento yo lo veo complicado. Oye, por cierto, hemos indagado para ver qué se trata, y hay tenemos que hablar del asunto de David Cordón que comentábamos antes, ¿no? Que creo que has hablado con el club, ¿no?
Sí, señor, hemos preguntado, pues ya te decía yo cuando comentabas la noticia que la compañera de Marca que había publicado eso había metido la pata, y desde aquí, fíjate que yo soy muy crítico habitualmente con los futbolistas y demás. Cuando nosotros metemos la pata hay que pegarnos un tironcito de orejas. Se ha cubierto de gloria, y hay que tener cuidado con las cosas que se publican, sobre todo cuando se trata de temas tan delicados como fallecidos, desaparecidos o situaciones tan delicadas como esta. David Cordón, el padre de Da Vinci, es verdad que está desaparecido, que iba en ese tren Albia desde Madrid a Huelva, pero no es el futbolista que jugó en el Sevilla en los años 2000. Vale. No es la misma persona. Estamos hablando de David Cordón Cano, el padre de Da Vinci, que fue futbolista de la selección española de fútbol playa. Vale. El que fue jugador del Sevilla fue David Cordón Mesa. Son dos personas distintas, así que desde aquí pedimos disculpas por el error y lo corregimos también. O sea, que esta compañera entonces ha enterrado al padre de... O sea, David Cordón, el que jugó en el Sevilla, lo enterró antes de tiempo. Sí. Sin querer, lógicamente. Y creo que hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, porque a veces los periodistas que queremos llegar antes a los sitios, incluso que antes que te ocurran las cosas, hay que tener precaución con los temas tan delicados. Pues dicho queda, y esperemos que estamos ya en ello para que los compañeros rectifiquen. Vamos a ponernos en contacto, si es posible, para que los compañeros rectifiquen esto cuanto antes. Bueno, vamos a ir con los oyentes, ¿no? Vamos a ir con notas de voz, ¿no? Notas de audio, de la mano de los amigos de Confisur. Ya saben que si aún no conoces Confisur, te estás perdiendo una gran oportunidad de comprar a los mejores precios de la ciudad. Porque en Confisur encuentras una gran variedad de todo tipo de productos en alimentación, bebidas, golosinas, pastelería y droguería. No lo dudes más y compra en Confisur, no te arrepentirás. En el Polígono Carretera Amarilla. Buenas tardes, Radio Marca. ¿Cómo se nota que cuando le ponemos intensidad al fútbol, ahí sí podemos jugar en primera división y podemos hacer buenos partidos? Le hemos dado un repaso al Villarreal y salvo jugadores que tienen que dar más la cara, como el ejemplo de Anthony, que ha hecho el primer desborde en el minuto 88, 30 segundos antes de que fuera sustituido. El único desborde que ha hecho. Que sí, que ha puesto dos centristas, no sé qué, pero no aporta nada. No aporta nada. Anthony no aporta nada. Partidazo de los Celso. Sí, Radio Marca. Aquí estamos, que acaba de terminar el partido del Betis, y pedazo de partido. Pedazo de plantilla, con mayúscula, plantillón, ¿vale? Pedazo de plantilla, pedazo de Anthony, pedazo de jugador que seguro que está jugando infiltrado y aún así es crucial siempre en el último pase, en la jugada clave. Nos falta el Cucho, nos falta Isco, pedazo de entrenador y pedazo de afición. Un abrazo. Buenas noches, Radio Marca. Como bético, quisiera decir que no nos dejamos o veamos con los cantos de sirena. Hoy ha sido un gran partido, quizás el mejor partido jugado por el equipo. Hoy, nuestro Real Betis Balompié. Ahora, igual que han salido hoy al campo, tanto a presionar, al ataque, a no dejar jugar al otro equipo contrario, ni salir con el balón cómodo. Eso desde cuando no se le veía al Betis. Hola, buenas noches, Radio Marca, gracias por el espacio para la opinión. Bueno, partidazo del Real Betis Balompié, que le ha dado un repaso al Villarreal de Marcelino, el equipo revelación de la Liga, que está tercero ahí por méritos propios, pero está fuera de la Champions, fuera de la Copa. Y bueno, el Real Betis Balompié está en la Copa, en la Europa League y en Liga, sextos, y con una vuelta entera por delante y sin muchos de sus jugadores fundamentales. Nada, encantadísimo con el club y con el partidazo de hoy. Y un recuerdo especial para todos aquellos que hablan de que Pellegrini no trabaja al equipo, que lo tiene sin trabajar. Las cosas que hay que escuchar. Mucho Betis, gracias. Buenos días. Bueno, señores, me sorprende el Betis, la verdad que sí, me alegra mucho con esa victoria que hemos tenido, no me lo esperaba.
primera parte muy seria, la segunda parte tal vez la mejor segunda parte en toda la temporada. Con la línea muy arriba, con el Betis muy serio, muy agresivo, no dejó pensar en ningún momento las estrellas del Villarreal, por ejemplo Moreiro, que no apareció en ningún momento, bien los centrales, bien todo el equipo, pero por destacar a Ian Marroca también, Gio Lo Celso, el Simi Ávila, un gran trabajo con los rivales y en el centro de la defensa, y muy bien Mané Prini, la lectura del partido, incluso los cambios, las cosas hay que decirlas, cuando hay que decirlas se dice y ya está. A eso de la facturita, pero que el Betis todavía está a 9 puntos del Villarreal con un partido más. Y esto es lo que tenemos que hacer, ganar. Venga, señores, mucho Betis. Buenos días, Radio Marca. Muchas gracias por dejarnos expresar a los aficionados su opinión. Ole, don Manuel Pellegrini. De 100 veces se equivoca 10, pero 90 acierta. Y es un máquina recuperando jugadores. ¡Viva el Real Betis Balompié! Muy buena, Radio Marca. Así sí, Betis, así sí. ¿Por qué contra un equipazo como el Villarreal se gana el partido, se muestra esa actitud individual y colectiva, esa intensidad, ese hambre, esa gana, esa competitividad y muchos otros días no? Por eso, señores de la Peña, ¿y ahora qué? Que vamos a fundar una peña, ¿y ahora qué? Así se va a llamar. Hay que criticar cuando se hacen las cosas mal, no pasar facturita de los 20 duros y después esconderse cuando el equipo pierde y después pasa factura. Eso es ridículo, señores. Y la gente hace bien en criticar y hace bien en exigir y en apretar, porque eso es crecer. Y señor Lo Celso, usted sabe, señor Anthony, usted sabe, señor entrenador, ese es su cometido, que el equipo esté así casi todos los partidos, no de vez en cuando días seleccionados. Sexto, a 2 puntos del quinto, y vamos a seguir. Buenos días. Buenas tardes, Radio Marca. Rafa de Barmete. Pues nada, otra jornadita más, 3 puntitos para la buchaca. Un equipo que no está trabajado, equipo muerto. Ante un Villarreal que estaba intratable. Vamos, los mejores números en liga de su historia. Y nosotros con medio equipo lesionado. Pues nada, no pasa nada, ya queda menos para que vuelva Sarabia o vuelva Rubí, que es lo que quieren algunos. Venga, ustedes. Hola, buenos días, Radio Marca Sevilla, aquí Pedro Tomares, compra pan y no te pares. Bueno, pues nada, la primera jornada de la segunda vuelta, 3 puntitos, que son 4, pues la verdad es, le dimos bien fuerte a Submarino. Y le bajamos los humitos y el cholón de Marcelino, pues otra vez como siempre, en su salsa. Es que nunca pierde porque su equipo es inferior al otro. Él siempre pierde porque los árbitros, porque esto, que los otros siempre tienen excusas. Pues nada, Marcelino, que te hayamos visto, hijo. Buenas tardes, amigos oyentes de Radio Marca. Soy Enrique, el bético de Split, en Croacia. No sé si pusisteis mi último audio el viernes pasado, no lo pude escuchar. Y ahí decía que nos tocaría en la Liga, en la Copa, o el Atlético de Madrid o el Valencia. Siempre ocurre estas cosas. ¿Por qué? No lo sé. ¿Estarán preparados? No lo sé. Pero parece que sí. Suele ocurrir mucho, que cuando te enfrentas en Liga también te enfrentes en Copa, y si están en los equipos en el bombo suele coincidir, y efectivamente, ¿no? Valencia y Atlético de Madrid, tocar el que tocara, iba a repetir en Copa y en Liga contra el Betis, y en este caso lo va a hacer el Atlético de Madrid. Bueno, por cierto, ahora lo comentaremos, ¿no? Yo creo que el García Verdura, bueno, pues tuvo sus aciertos, sus errores, pero lo que no cabe ninguna duda es que a Comesaña se le fue la cabeza, y la roja es de las más grandes que he visto yo en mucho tiempo, vamos. Sí, porque... Y voy a decir una cosa, Pineda, y además lo vi después en la tele, me lo dijeron algunos compañeros, si termina de hacer la tijera, de cruzarla, que no la termina, le podía haber hecho una avería importante a Lo Celso, Iba picado con él desde la jugada anterior, donde sí, que lo pisa un poquito, sí. Le da en el gemelo, pero yo no creo que haya ningún tipo de debate sobre la roja de Comesaña, ¿no? Cuando hay una entrada por detrás y encima se hace en forma de tijera. Criminal la entrada. La tijera es una de las entradas más peligrosas que se pueden hacer en el fútbol, porque es que te deja la pierna pillada, el tobillo pillado y te lo puede destrozar. Es verdad que no lo pilla del todo y por ahí se libra Lo Celso, pero yo creo que la cartulina creo que admite poca duda, poco debate, Lo sacó de su casilla Lo Celso, venía picado, le pisó en la pelota en la que se queda retenida el balón, le pisa a Lo Celso ahí, lógicamente, para picarle, le cogió por el cuello y se dijeron cosas, ya venían picados, y por cierto fue muy crítico Marcelino con Comesaña,
diciendo después en la sala de prensa que no puede hacer los futbolistas lo que hacen, que ya esto le ha perjudicado en varios partidos, y que no se puede poco, más o menos, pues autoexpulsarse, ¿no? Como se autoexpulsó el futbolista del Villarreal. Bueno, en el Betis, ya pendientes del partido del jueves. El jueves, Pineda, bueno, ya ha trabajado de Osa y Abde y Amrabat, que tienen que volver, no, yo creo que no van a llegar, ¿no? Porque Amrabat seguro porque está tocado, y Abde jugó ayer el partido entero, con la prórroga, sí. Abde jugó ayer y además acabó muy cansado, muy cansado. Lo vimos incluso llorando al final del partido por todo lo que ocurrió en esa final, que es complicada de definir, ¿no? Todo lo que ocurrió en la final de la Copa de África. Y bueno, a partir de aquí es verdad que quedan pues 2 entrenamientos, ¿no? Porque el Betis va a viajar el miércoles por la mañana. Bueno, 2 entrenamientos no, queda un entrenamiento en Sevilla, porque el del miércoles ya va a ser la tumba en el estadio del PAOK. Efectivamente, en territorio heleno. Así que vamos a ver, pero de las bajas que tiene el Betis, que son varias, yo creo que por la situación también que atraviesa el conjunto verde y blanco en la competición europea, no creo que vaya a haber muchos futbolistas que vayan a forzar especialmente, porque además andan bastante cargados de partidos en la Copa del Rey, ahora Europa, y también los del fin de semana, pues también habrá que tenerlo en cuenta. Sí, y después viene otro partido en casa, donde el Betis, si el Betis no pierde en Salónica, será un buen resultado para intentar cerrar ya la clasificación entre los 8 primeros ante el Feyenoord, que creo que no tiene casi ninguna opción ya, o no sé si tiene opciones de clasificarse en la competición europea. Anthony con problemas en el pubis, lo desveló Pellegrini, podría ser uno de los que descansara, y no estaba Cambú, que está sancionado. Así que otra vez Chimi de delantero, vamos a ver qué hace. Sí, imagino que sí, ¿no? El Betis, por cierto, si gana su partido, lo normal es que sea matemático ya entre los 8 primeros. Sí, si gana su partido, porque tiene 14 puntos. Con 17. Y anda por ahí el Stuttgart con 12, la Roma con 12, con 11 hay varios, pero lo normal es que sea matemático porque tendrían que darse una serie de resultados para que no lo fuera. Bueno, ahora hablaremos de lo que fue el partido del Betis y de otras muchas cosas, como siempre, en nuestro rato de charla, nuestro rato de tertulia, como cada lunes. Antes hacemos una pausa. Radio Marca. Tío, ¿qué cambiado estás? ¿Y ese pelazo? Un implante capilar en Clínicas Artemisa. Pero si no te has rapado. Claro, con la técnica Long Hair. Te lo hacen con el pelo largo, sin raparte. Tía, ha quedado brutal. Les voy a llamar. Hazlo, están en Los Remedios, frente al Metro Blas Infante. Clínicas Artemisa, especialistas en implante capilar con pelo largo. Infórmate en clínicasartemisa.es. Hostelero, ¿tienes alta rotación de personal? ¿Necesitas formar continuamente a los nuevos en el uso del TPV? Con EasyPost y la Casa del TPV Academy, tu equipo aprende a usar el TPV gratis y online desde cualquier lugar, los 365 días del año y todas las veces que lo necesites. Rápido, sencillo, sin interrumpir el servicio. Entra en lacasadeltpvacademy.com o llama al 955 545 811. lacasadeltpv.com. Si pagas más, es porque quieres. Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con Marca, la app número 1 para vivir el deporte. Radio Marca, Sara ganar. 25 años. Radio Marca. Justo en el año 2001, cuando nacía Radio Marca, Fernando Alonso daba sus primeros giros en la Fórmula 1 con la escudería Minardi, mostrando un gran talento pese a su humilde equipo. Fue el inicio de una carrera legendaria que más tarde lo llevaría a ser bicampeón del mundo. Un mito viviente, siendo el piloto con más grandes premios, más de 400 en la historia de la Fórmula 1. Que no nos despierte nadie. Gracias por la Fórmula 1, gracias Fernando Alonso. Aquí te lo seguimos contando después de 25 años. Radio Marca, la radio del siglo de oro del deporte español. La estrategia funciona. El pase llega, el gol se marca. El árbitro no se equivoca. Los rivales se abrazan. No hay incidentes, ni grupos violentos. Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable.
La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real, no artificial. En Radio Marca lo damos todo. Y como tantos deportes hay para tantos gustos, lo mismo ofrecemos al oyente más musical. La noche se mueve. Escucha los miércoles el caserío de Chitu Gómez para descubrir lo último en reggaetón. Los viernes son para Natalia Freire y su cultureta musical con La Deporteca, seguido de DJ Flecky con su Electroshock, música electrónica y Remember. Y para el sábado por la noche no dejamos de movernos con el buen indie de José Luis Álvarez Escarabajano en La Alternativa y el rock and blues de Luis Beamut y su Delta Cadillac. Sin música no hay radio. Y en la radio del deporte lo sabemos. Radio Marca. Lo damos todo. Alégrame el día, muchacho. Radio Marca. 2:35, tiempo de tertulia, tiempo para la charla en directo Marca Sevilla. Ya saben que las tertulias llegan de la mano de los amigos de la casa del TPV.com y recuerde que se puede ahorrar hasta un 70% en la compra de su TPV, PDA, kioscos, cajones inteligentes, robots camareros y rollos de papel térmico que están en camas, que instalan en toda España. La casa del TPV.com o en el teléfono 955-545-811. Voy a ir saludando que están por ahí ya nuestros contertulios en el día de hoy. Hizo el partido el otro día conmigo para la cadena. Vimos un gran Betis y estuvimos comentando muchas cosas del partido. 101 Televisión, Fran Campos. Buenas tardes. Don Agustín, muy buenas tardes. Buen partido vimos, ¿eh? Buen partido vimos, ¿eh? Maravilloso. La verdad que es difícil pedirle más al Betis de Manuel Pellegrini, al que yo le pongo un 10. Y también un 10 a la plantilla porque, desde luego, el otro día... Jugaron bien todos, no era nada fácil. Jugaron bien todos. Gabriel Galán, querido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Agustín y Fran. Muy buen partido el otro día, ¿no? Fue buen partido. Ganó el Betis porque fue mejor que su rival en una gran parte del encuentro, pero sobre todo porque estuvo más efectivo. Mario Migens, zona mixta. Compañero, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. También te gustó el Betis, ¿no? Hombre, Betis, partido extraordinario, victoria de Champions, como lo titulamos nosotros, y paso al frente para pedirle lo que hay que exigirle a este Real Betis Balompié, que es mínimo ser quinto clasificado de la Liga Española. Bueno, señores, empezamos por lo último, lógicamente, ¿no? Balance es lo primero que hay que hacer. Betis, Atlético de Madrid. Fran, ¿qué te parece? Pues me parece, Agustín, mala suerte en el sorteo, porque evidentemente había equipos más débiles que el Atlético de Madrid, pero sí me parece que es importante el factor de la Cartuja. Yo creo que vamos a ver a un betisismo volcado. ¿Qué le das entonces con el Betis jugando en casa? ¿Qué porcentaje darías ahora mismo entonces? Yo viendo a este Betis, el último que vimos con el Villarreal, yo le doy un 45-55. 45 para el Betis. Muy cerquita del 50-50. ¿Estáis de acuerdo, no? Me imagino, ¿no, Gaby y Mario? Yo aumentaría un 50%. Yo creo como Gaby, 50%. Eliminatoria, partido único, Pellegrini se da muy bien, Simeone nunca ha sido muy de la Copa, fuera de casa, la Champions de por medio, yo daría un 50-50. Creo que es más fácil ganarle al Atlético de Madrid en cuartos de final un partido que en semifinales o en una final. Pero os voy a explicar por qué, Gaby, os voy a explicar por qué le doy yo ese 5% menos. Porque ya sabéis que el Madrid se ha quedado fuera de la Copa, ya sabéis que casualmente le ha tocado al Barça el Albacete y que prácticamente puede estar en semifinales. Y... ¿Cómo que casualmente? ¿Qué estás diciendo? No, yo digo casualmente. Y lo que quiero recordar es que ya sabemos que la Supercopa, los que pagan
poco menos que pagan una cantidad por si van uno y otra cantidad si van otro, ¿no? Entonces, que el Atlético de Madrid pueda estar ahí... Hombre, yo creo que en la federación ahora mismo firmarían con los ojos cerrados unas semifinales con el Atlético y el Barça y los dos equipos vascos. Claro, por eso te digo, Agustín, por eso yo bajo un poquito ese 5%. Yo le compro a Mario y a Gaby el 50-50 en lo deportivo. Pero claro, hay un detalle. Si la final fuese un Barcelona-Betis, lo normal es que el Atlético de Madrid como tercero vaya también a la Supercopa, ¿eh? Lo normal, pero ahora mismo está cuarto. Exactamente, hay que ver si el Atlético de Madrid queda tercero. Sí, queda tercero. ¿Tú crees que va a quedar tercero? Bueno, vamos a ver qué ocurre. También os digo una cosa, es que es verdad que esto está ahí a la vuelta de la esquina, pero es que estos dos equipos, el Betis y el Atlético de Madrid, tienen que jugar varios partidos antes, es decir, que tienen que pasar muchas cosas, y puede haber lesiones, puede haber, yo qué sé, resultados malos que inviten a pensar que no llega uno en el mejor momento posible. Es que son muchas cosas, Y el Atlético de Madrid, vale, sí, el tercer puesto estamos hablando, pero que para el Atlético de Madrid la Copa es una gran opción para salvar la temporada. Entonces el Atlético de Madrid imagino que irá con todo, ¿no? Con lo cual yo tengo ahí la mosca detrás de la oreja, aunque, insisto, el factor de la Cartuja me parece fundamental. Y creo que el Betis ahí, como club, a la hora de poner las entradas, los precios, debe de colaborar y debe de poner un poquito de ayuda para que veamos una Cartuja a reventar. En la temporada 2021 ganó su último título de Copa, el Atlético de Madrid. Mario, ¿qué vas a decir? No, que creo que también hay que ponerle incidencia al factor Champions. El Betis llega también ahora con 2 partidos de UEFA Europa League, no digamos que fáciles, pero sí que con un perfil mucho más bajo, sabiendo que tiene en la mano estar entre los 8 primeros y ahorrarse esa ronda de play-off, con un partido cómodo como es el Feyenoord en casa, que ya está eliminado el Feyenoord, y el Pau de Salónica fuera, y el Atlético de Madrid, ahora mirando la clasificación de la Champions, está al borde, está octavo, y en estas próximas 2 semanas se juega entrar directamente en el top 8 o caer en playoff. Y el Atlético de Madrid históricamente creo que le ha dado más importancia en los últimos años, Simeone sobre todo, a la Liga de Campeones que a la Copa del Rey. Los últimos años está a la vista, ¿no? De catástrofe del Atlético de Madrid como cuando cayó en campo del Cornellá. Es verdad que sin el Madrid la ecuación igual les ilusiona más, pero yo, si nos centramos en lo deportivo y obviamos cosas de la Roza, como dice Fran Campos, yo lo veo el 50-50. Entonces, con esto, Gaby, el Betis sí puede, digamos, guardarse más que el Atlético de Madrid los partidos europeos. Bueno, sí, pero tú sabes que el señor don Manuel Pellegrini se guarda o no se guarda según su interés en cada partido, que creo que lleva más el partido a partido que el propio Simeone, fíjate. A ver qué pasa, ¿no? Por ejemplo, el jueves, Antony, que está con esas molestias de pubis que ya desveló, Bakambu, que está sancionado, por tanto, bueno, pues a ver quién juega delantero, con Abde y Amrabat, yo creo que va a ser, yo creo que no va a jugar, Amrabat seguro y Abde muy difícil, y vamos a ver, ¿no?, cómo se van desarrollando los acontecimientos. Entonces hablamos de una eliminatoria, en eso sí estamos de acuerdo todos, que por el hecho de que se juegue aquí, pues lógicamente se iguala mucho el asunto. Distinto y diferente sería que esto se jugara en el Metropolitano, y se ha dado lo que se da en muchas ocasiones en Copa, cuando hay 3 equipos en el bombo que pueden coincidir, o 2 equipos que pueden coincidir, mejor dicho, en Liga y en Copa. El Betis tenía la oportunidad de hacerlo entre Valencia y entre el Atlético de Madrid, pues ha dado. Y difícilmente también digo, esto también lo digo, rara vez un equipo gana los 2 partidos seguidos, el enfrentamiento de Copa y el de Liga, Estoy contigo, Agustín. Sí, es verdad que, fíjate, lo que hablábamos de las casualidades, ¿no? Lo decía yo, estas cosas no sabemos por qué, pero pasan. Pero estoy contigo en que es muy difícil que un equipo se imponga 2 veces seguidas, con lo cual ahí entran diversos factores. Lo que yo sí tengo claro es que el factor público es fundamental y que estaríamos hablando de una cosa muy distinta si al Betis le hubiera tocado desplazarse al Metropolitano. Yo creo que con la Cartuja detrás, los de Manuel Pellegrini se pueden ilusionar de verdad en esta competición, porque meterte ya en semifinales se presentaría, con la final aquí en la Cartuja, se presentaría un escenario tremendamente bonito, con la Europa League también ahí, con el equipo dando la cara en Liga. Yo creo que ahora mismo todo es positivo. Bueno, hay noticias sobre el estado de Amrabat, que nos comunican desde el departamento de prensa del Real Betis Balompié. Una vez finalizada la Copa de África, voy a resumir porque es un poco larga, la situación de Amrabat.
Se dice en la nota que los servicios médicos del club y la dirección deportiva han estado en permanente contacto con los servicios médicos de la Federación Marroquí y con el propio jugador, que no ha superado las molestias que sufre en la zona articular del tobillo derecho, desde aquel golpe en el partido ante el Utrecht. Se dice en la nota también que intentó forzar para jugar el derbi, así como el partido frente al Barcelona, pero que el dolor se lo impidió, que en su selección ha seguido un tratamiento conservador, que no ha logrado superar las molestias, eso yo creo que está claro, que dada la importancia de la Copa de África, tanto como para Marruecos como para el futbolista, que las dos partes decidieron esperar a la finalización para anunciar la decisión adoptada hace ya algunos días de manera consensuada por el futbolista con los servicios médicos del Real Betis Balompié, de la Federación Marroquí y del Fenerbahce. Con el fin de poner remedio de forma definitiva a los problemas que viene arrastrando el centrocampista, Amrabat se va a someter a una artroscopia, es decir, que va a ser intervenido en Holanda y regresará a Sevilla en el momento que pueda iniciar el trabajo de su recuperación. El parte médico será una vez que se opere, pero se ha querido dar esta información, y esto creo que lo hace muy bien el Betis, para evitar especulaciones. Así que al final, señores, artroscopia, al quirófano Amrabat. Me parece correcto, Agustín, que no ocurra con otros casos como con Isco, que se dejó ir no el futbolista, que tratamientos conservadores, o como Marroca en la pasada temporada, que al final lo que hacen es prolongar la baja del futbolista y el que sale perjudicado es el equipo. Vaya tela lo que ha costado ese porrazo descomunal que se dieron los dos futbolistas, lo que le ha costado al Betis. Pero no sorprende, Agustín, a largo plazo, porque lo hemos comentado muchas veces, no habíamos visto una situación prácticamente igual en todos los años que llevamos viendo fútbol, y ya son algunos. O sea, el choque fue absolutamente tremendo, un camión de mercancías como Amrabat pegándole a puerta con toda su fuerza y encontrándose de choque de frente con Isco, ¿no? O sea, a mí de verdad que os digo, lo que me sorprendía era que estuviéramos hablando de que Amrabat tenía alguna posibilidad de estar en el derbi y de que él también intentara forzar, ¿no? La avería es tremenda. Mario, porque ahora en Rabat, lógicamente, por poco tiempo que esté, es una artroscopia, es una intervención a la que va a estar sometido. Pues yo no lo sé, pero yo imagino que 1 o 2 meses, entre 1 y 2 meses mínimo va a estar fuera, digo yo, vamos. Yo es que no creo que lo veamos hasta por lo menos eso, en febrero o marzo, con tranquilidad. Hay que ver el parte médico y también los tiempos de baja y si sale bien, que Dios quiera que salga bien la operación en Países Bajos, que va a su país de... Hombre, es una artroscopia, perdona Mario, va a tener que parar. Sí. Va a tener que parar. Exacto. Una vez que pare, después tendrá que coger otra vez la forma, o sea, que es que menos de, yo no sé, pero menos de 2 meses va a ser complicado, ¿no? Y estamos especulando, ¿eh? La lástima es ese tratamiento conservador que lo ha retrasado todo por la ambición de que sí, entendemos que el jugador tendría mucha ambición de jugar la Copa de África en su país, de Marruecos, pero apunta a un tratamiento conservador, pero la realidad es que Sofiane Amrabat en el partido inaugural fue titular contra Islas Comoras. Entonces, es que ha jugado 2 o 3 partidos, no es que haya estado fuera pero en la convocatoria durante la Copa África, sino que ha tenido presencia en algunos partidos, incluso en cuartos de final creo que jugó 15-20 minutos. Entonces, al final, tratamiento conservador, al final ha pesado mucho la ambición del futbolista en querer jugar. Ahora, pues, pasa factura, ¿no? El cuerpo pasa factura siempre y ahora tiene que pagarlo. Eso que has apuntado es interesante, bueno, no sé hasta qué punto también el hecho de que el futbolista no sea del Betis también ha influido en todo este asunto, ¿eh? Que no es lo mismo, ¿eh? Hay que verlo. Y también vamos a ver ahora la postura de Manu Fajardo, que me consta que había tenido conversaciones con Amrabat durante los últimos meses, porque el jugador estaba muy cómodo en Sevilla, quería seguir en el Real Betis Balompié hasta hace unos meses, imagino que lo seguirá queriendo estar, porque se ha reencontrado futbolísticamente hablando, y la dirección deportiva tenía la ambición de intentar que esto, bueno, por lo menos volver a sentarse y seguir adelante. Vamos a ver cómo vuelve ahora Amrabat en el mes de marzo y si el camino ideal es el mismo. Es que yo creo que eso es una cosa clave, Agustín. Yo entiendo el enfado tremendo que tenga el Bético hoy, pensando en que el futbolista perdió prácticamente un mes. Ha perdido un mes, claro. Intentando forzar con su selección y tal. Pero hago también un esfuerzo por ponerme en el lugar del club. El objetivo de Manu Fajardo del Real Betis Balompié era intentar obtener las máximas opciones de que Amrabat siguiera en el Real Betis a final de temporada. Esto con el sueldo que tiene Amrabat es tremendamente difícil, como pasó con Anthony en su día. Esto te lleva a que tú tienes que intentar utilizar otras fórmulas para
que el jugador quiera quedarse, convencerlo, y aquí es donde entra el haberle contentado sabiendo lo importante que era para el futbolista estar con su selección, pues te dejo que te vayas, paso un poco por el aro y lo que espero es que esto me dé después rédito, exactamente, me dé después rédito para que tú, que eres un futbolista de alto nivel, que lo has demostrado en el campo, te quieras quedar aquí en el Betis. Ahora bien, el tiempo dirá si es acertada la decisión o no, pero yo entiendo la estrategia del Betis, aunque por supuesto el Bético tiene motivos para estar tremendamente enfadado. Hago otro apunte. En nada, cuando vuelva, 2 meses después, hay otra convocatoria importante de Vali Regatri para ir al Mundial, que supongo que no se lo querrá perder después de que Marruecos haya sido semifinalista en el último Mundial de Qatar 2022, donde él fue estrella. También eso entra en juego cuando vuelva, Bueno, pues nada, oye, rápidamente, antes de hablar de lo de esta noche, del partido del otro día, ¿alguna consideración, Gaby, algo que te llamara la atención? Que si el Betis, claro, te va a decir Pellegrini, si le pregunta, oye, ¿por qué el Betis? Porque esto es fútbol. Claro, los futbolistas no se motivan igual en todos los partidos. Yo no sé si en el Betis se encendió alguna luz después de los minutos finales ante el Elche, Gaby, y esto ha hecho que los futbolistas se hayan podido dar cuenta de que tienen que morder un poco más para ganar los partidos y que mordiendo le pueden ganar a casi cualquiera. Vamos, es el fútbol de hoy en día, no solo del Betis, pero los partidos buenos que ha hecho el Betis esta temporada han sido los que ha ido a morder arriba, robar el balón lo más rápido posible y lo más cercano a la portería contraria y ser eficaz. El día del Getafe el Betis hizo un buen partido, sí, ¿por qué? Porque llegó 5 veces y marcó 4 goles. El otro día con el Villarreal hizo un buen partido, sí, no estaba siendo mejor que el rival, llegó 2 veces, rival 4, él marcó 1, luego aprovechó la superioridad para sentenciar el partido. ¿Algo que apuntar del partido? No, poco más, lo hemos dicho antes, ¿no? Sí. Yo lo dijimos Agustín en la retransmisión en Radio Marca, yo creo que estuvo muy bien Pellegrini en el planteamiento, valiente, con Fornals, Lo Celso y Anthony, me encantó. Nombres que no han salido tanto, Álvaro Valles, me parece que demostró lo que se esperaba cuando el Betis lo incorporó, un portero que gana partidos, porque la primera parte la gana Álvaro Valles con 2 paradas decisivas, y también me gustó mucho Altimira, y quiero destacar a Altimira porque no es un nombre de los que tengamos en primera línea, pero a mí me parece que con lo poco que está jugando, recibir la responsabilidad en un partido tan importante como era el del lunes, con la baja de última hora de Osa, y rendir al alto nivel que rindió, a mí me dice mucho del futbolista y de lo válido que es para el Betis y para el fútbol del alto nivel. Fran, perdona, no es de los que menos juega, es de los que más juega la plantilla. Lo que pasa es que suele jugar los partidos los que no sale el 11 titular, digamos. Efectivamente, entiéndeme, Gaby, desde la poca importancia o poca relevancia que está teniendo en las alineaciones titulares, es lo que me refiero. Correcto. Bueno, pues nada, a ver qué ocurre en el partido del próximo jueves. Cambio porque hay un partido hoy que cobra aún mayor importancia con los resultados que se han dado en el fin de semana. Yo no sé, yo me hacía la pregunta al principio del programa, Mario, empiezo por ti ahora, yo no sé si esto es bueno o es malo. ¿Esto añade más presión al Sevilla, que juegue hoy sabiéndose ya al borde del precipicio y después de que hayan ganado Valencia, Mallorca, Osasuna y Girona? Evidentemente, Matías Almeida tiene más presión encima porque no es lo mismo terminar la jornada con los mismos puntos respecto al descenso, que eran 3, a terminarlos con 1. Necesita el Sevilla, como el comer, distanciarse de un Deportivo Alavés, que tiene también una situación complicada por delante, y lo que vengo diciendo en los últimos días, todos se refuerzan. Todos los equipos de la parte baja de la tabla han ido al mercado de fichaje. Oviedo, Levante, Deportivo Alavés, Valencia, Getafe, esos 4 fichajes de una atacada, todos se refuerzan, menos el Sevilla. Y tiene presión por encima. Ha visto a Cora Dani Ayuk el otro día en el aeropuerto, eran poco más que 2 nuevos fichajes. Hay una ilusión tremenda, nada más que por ver 2 caras nuevas. Y tiene presión al Matías Almeida, evidentemente. Y como no saque algo positivo del Martínez Valero, la película se puede complicar. ¿Cómo lo ves, Gaby? Voy a decirlo con palabras finas y bonitas. Cuando tú tienes una plantilla de futbolistas no buenos, lo normal es que esos futbolistas no buenos tengan más presión cuando sus rivales juegan antes que él. Como ha dicho Mario, el partido de Sevilla hoy es final, o es meterse en el lío por el descenso hasta la última jornada, como bien ha dicho Almeida. Y yo repongo aquí la opinión que os dije la semana pasada. Creo que es uno de los candidatos firmes a bajar a la Liga Hipermoso.
Sí, yo creo que eso ya lo tenemos claro todos, ¿no? Que es uno de los candidatos, ¿no? Por eso está ahí, ¿no? Está a un punto, ¿no, Mario? Totalmente. O sea, sobre todo después de que ha sumado, ¿cuánto ha sido? 7 de 33. 7 de 33. 7 de 33. Hablamos de una media de colistas. Es que es una realidad. Si hacemos una media de puntos de los últimos 2 meses, es una media de colistas o de descenso, claro. En cualquier otro Sevilla, Almeida estaba en la picota. Eso es así, ¿Creéis, ¿no? que si cae el Sevilla hoy, Almeida se la juega ante el Atleti? Pero el problema... Es una buena pregunta, Agustín. Yo creo que sí, pero no lo tengo claro. Deportivamente tendremos que creer que sí, ¿no? Debería, pero el problema es a quién traes. Es decir, el Sevilla destituye a Almeida cuando ha cometido los errores del pasado, como echando a García Pimienta el año pasado, que para mí fue el error que sentencia la pasada temporada. ¿Qué entrenador se mete en el lío de entrenar al Sevilla estos últimos 4 meses hasta que termina la temporada? Claro. Si tienes dinero, evidentemente, para liquidar el contrato de Matías Almeida, que es hasta 2028, sí. ¿Y quién quiere entrar aquí? Que es el problema. No es a quién ficha, es quién quiere entrar. No, yo estoy con Mario, ¿eh? No es tan fácil. No es tan fácil, dice Gaby, otro, sí, pero es que la situación es tremendamente límite. Gaby, es que el Sevilla ahora mismo... Pero hay una diferencia con la pasada temporada, ¿eh? Despiden a García Pimienta no por lograr la salvación, sino porque creían que podían pelear por meterse en Europa. Claro, y el recambio fue Joaquín Caparrós. Claro. Pero es que yo estoy con Mario. Es que primero, ¿a quién encuentras que venga? ¿Otra vez a Caparrós? No, yo creo que Luis García Plaza es un buen entrenador para estas situaciones, por ejemplo. Pero también hemos visto, Gaby, como había otros entrenadores que en otros tiempos hubieran dado palma por venir a entrenar al Sevilla y le dijeron que no antes de que viniera Almeida. Entonces, la situación es tremendamente difícil, por eso, a ver, yo creo, decía Agustín, lo escuchaba durante el programa de hoy, es que claro, la situación sería tan límite si pierdes hoy en Elche, que aunque el club no quisiera cesar a Almeida, y porque no haya dinero y porque no haya recambio, algo tienes que hacer. Claro, es que porque puede explotar el Pijuán si no hacen nada. Pero también os digo una cosa, ¿eh? Mi opinión es esta, la digo ya. Todavía el Ramón Sánchez Pizjuán no ha bajado el dedo. La gente no ha apuntado todavía al banquillo. Es verdad que también podéis decir, oiga, el año pasado no apuntó nadie sobre García Pimienta y acabaron echándolo. Sí, pero porque en el club, como ha dicho Gaby, tenían otra visión del asunto. Y cuando las cosas están así, no sé hasta qué punto. Ahora bien, la gente también se hartará y buscará algún cambio. Y si no haces nada, cometes lo que se suele decir, estarías en una total y absoluta inacción cuando estás viendo que el equipo se va despeñando. Vamos a ver qué hace hoy en definitiva el Sevilla. Aún así, sí. Yo sigo creyendo que Almeida es el menor de los problemas del Sevilla. Sí, yo estoy contigo, Sí, yo estoy contigo. El menor de los problemas. Sí, yo estoy contigo, pero si no gana algo tendrán que hacer. Pero también es un problema si pierde siempre, ¿no? Claro. Y que aunque no sea culpa de él porque el equipo es malísimo, pero claro, ellos tendrán que buscar alguna solución. Por cierto, antes de terminar, ¿pondríais de titular hoy a Coradans? Sí, sin duda. Yo no. Pero nada más que por las sensaciones buenas que trae de África, aunque haya jugado un tercer y cuarto puesto hace 48 horas, es un delantero que le va a costar menos hacer el gol que hizo Romero. Entonces, pero Mario, hay un factor clave. Yo estoy contigo. Si pudiéramos decidir, nosotros pudiera decidir cualquier sevillista, venga, el jugador al campo. Pero, ¿y esos jugadores que llevan entrenando durante toda la semana, preparando el partido, que ven que llega uno y lo pones de titular? Otra cosa es que lo saques al descanso, cuando ya no haya funcionado el plan inicial, ¿no? Pero lo otro te puede detonar aún más un vestuario que ya está tocado, porque ya estamos viendo cómo está Isaac Romero, por ejemplo. Ahí tienes el caso de Dani Rodríguez en el Mallorca. ¿Qué dice Gaby? Que ahí tienes lo que dice Fran, el caso de Dani Rodríguez en el Mallorca, que fichó el Mallorca a Vigili, creo que fue, jugó en el Bernabéu, pensaba él que iba a jugar, rajó en las redes sociales y lío montado en el Mallorca, y ahí está el Mallorca. Efectivamente, es un ejemplo. ¿Pero qué haces? ¿Te juegas otro partido donde 3 puntos, que se pueda poner el partido tal cual lo correspondas a un Isaac Romero, que es que no está de cara al gol? Es que el otro día, el día del Celta, tuvo 2 ocasiones clarísimas. Yo, Mario, yo estaría en la primera parte. En situaciones límite, yo creo que Almeida va a tomar decisiones límite. Y te digo una cosa, a Ejuke le veo con muchas opciones de tener esta noche minutos, que ha tenido pocos minutos de la Copa África y tuvo
buen protagonismo el día del Oviedo, que yo creo que eso le tuvo que gustar, y alguna chispa nueva, un aire fresco va a necesitar Almeida hoy, y yo no descarto que Corada sea titular. Incluso no descarto que ahora mismo, que viene jugando con 2 delanteros, que ponga a Corada y a Romero. Yo creo que va a jugar. Yo creo que a Corada va a jugar de inicio hoy porque Almeida sabe que se la está jugando. Es mi sensación, ¿eh? A ver qué ocurre. Es mi sensación. ¿Algo más rápidamente queríais apuntar, Fran? No, yo, fíjate, me quedo con lo último que ha dicho Mario. La doble pareja Isaac-Akur no lo descartaría, pero yo veo a Isaac en el 11 titular sí o sí, porque si no te cargas el vestuario. Muy bien. ¿Algo más, Gaby? Nada, es que creo que Isaac Romero no es mucho peor que Corada. Bueno, pues nada, con eso nos quedamos. Señores, Gaby, gracias como siempre por estar este rato. Te mando un abrazo. A vosotros un abrazo. Fran Campos, gracias, un abrazo. A ti siempre, Agustín, abrazo. Y Mario Míguez también, gracias, un abrazo. Un abrazo, Agustín. Bueno, señores, esta tarde estamos con el fútbol, contando lo que ocurra en el Martínez Valero, en ese Elche Sevilla que cierra la jornada. Mañana más. Gracias por haber estado ahí. Páselo bien. Adiós. Radio Marca, el deporte que se vive.